Bueno, boas tardes. Empezamos outra vez a xornada. Xa sei que todos estamos un pouco despois de comer, así que moi agradecidos por que estedes aquí. Para min é un placer presentarvos a seguinte relatora, Blanca Berasategui, unha persona que, ademais, temos a sorte de, é difícil de traer porque é unha persona que ten unha axenda complicada e, por lo tanto, me sinto, ademais, moi contento de que poida estar con nós e compartir con nós a súa visión. Blanca é a directora del Cultural, unha revista que todos coñecedes. É moi difícil falar de xornalismo cultural en España porque non hai moita xente especializada en xornalismo cultural, pero podemos dicir que Blanca é unha das persoas con a trayectoria máis dilatada e máis seria no exercicio do xornalismo cultural en España nas últimas décadas. E pois vai ser un placer poder escoitala e poder aprender un pouco dela. Blanca, buenas tardes, cuando quieras. Muchas gracias por venir, porque es una hora, encuentro que es una hora un poco dramática, y procuraré no aburriros. Y además me gustaría que al final tengamos un coloquio y preguntar, porque a lo mejor yo lo que cuento no os interesa tanto como cosas que podéis preguntar vosotros. Yo efectivamente llevo 40 años de vida profesional y prácticamente los 40, menos a lo mejor uno o el primero o el segundo año, todos dedicados en el ámbito de la cultura. A mí por eso me ha gustado el título que habéis puesto, que es Periodismo y Industria Cultural, porque precisamente un título aparentemente anodino, pero sin embargo refleja muy bien lo que es mi trayectoria, porque exactamente 40 años, exactamente la mitad, 20 y 20, 20 me siento yo que he hecho periodismo cultural y otros 20 que he hecho periodismo cultural, como qué adjetivo emplear, pero por lo menos influenciada o dentro de la industria cultural. De manera que ha sido 20 años de periodismo, 20 años dentro de la industria cultural. En dos mitades. Intentaré explicar por qué y cómo. Yo siempre pongo el símil que parece un poco pedestre, pero encuentro que es bastante gráfico de lo que yo siento. Es que yo al principio, en esos primeros 20 años que os digo, nosotros estaban los creadores, los artistas, los escritores y los periodistas culturales. Entonces teníamos una relación, pues bueno, bastante fluida, pero unos en un lado y otros en otro, pero la relación era directa. De repente, poco a poco, a lo largo de estos 20 últimos años, pues es como si sin que nos diéramos mucha cuenta, se instaló entre nosotros una especie de autopista bastante bestia, cada vez más ancha, llena de vías en la que circulaban, pues de repente el primero que se instaló en esa autopista, que se instalaba entre los creadores y los periodistas, pues lo primero fue Internet, que fue una cosa buenísima, como os podéis imaginar. Yo todavía no me puedo explicar cómo he hecho cómo he realizado la mitad de mi vida profesional sin Internet. Es que no me explico cómo he podido hacerlo. Y de manera que Internet, bueno, ¿qué voy a decir? Pues claro, nos cambió la vida desde el punto de vista laboral. Pero luego se empezaron a instalar pues, los editores, se empezaron a instalar agentes de comunicación, gabinetes de prensa, instituciones con sus gabinetes de prensa, en fin, aquello cada vez era más tumultuoso, cada vez menos que ver con la cultura y más con el comercio. Y al principio era lo que en un principio a mí me parecía que esa autopista era como una especie de muralla que nos separaba de los creadores, luego al final se convirtió en un poco el ámbito en el que todos nos veíamos, porque tanto los creadores como los periodistas acabamos entrando en la autopista. De manera que a partir de los últimos 20 años, pues hemos tenido que convivir y ahora os voy a explicar en fin, los peligros que yo veo, los inconvenientes y las ventajas de eso que hemos dado en llamar la industria cultural, ¿no? Obviamente, en los últimos 10 años, los que han entrado en tromba en esta autopista son las redes sociales, para bien y para mal. ¿Cómo eran los 20 años primeros? Los voy a hacer en 5 minutos, como os podéis imaginar. Al principio, claro, fundamentalmente es que pasaba lo que ocurría es que éramos menos. Eso que parece una perogrullada era una cosa muy importante, es que éramos menos los medios, eran menos los escritores, eran menos los libros que se publicaban, era menos todo. Todo era como aparentemente más fácil.
todos casi que nos conocíamos y en nuestro trabajo, ¿en qué consistía? Consistía en llamar a un escritor e ir a verle a su casa. Casi todos hacían lo mismo. Todavía no había internet en los primeros años, no había ni internet, de manera que eso de mandar preguntas por el email, eso ya era imposible. Entonces íbamos a los escritores, pasabas la tarde, veías su biblioteca, conocías a sus hijos, a su familia, muchas veces estaba su mujer o su marido, generalmente era su mujer, porque eran casi todos hombres, los que estaban los que incluso intervenían en la conversación, de manera que era una relación muy directa y muy enriquecedora para el periodista. No solamente eso, es que en esos años circulaban en nuestro entorno Rafael Alberti, Gonzalo Torrente Ballester, Octavio Paz, Vicente Alexandre, Julio Caro Baroja, todos esos personajes que nos parecen, a mí, que me gusta la cultura, que nos parecen bastante míticos, con todos ellos yo he pasado la tarde y he pasado esto tranquilamente, pero era lo que hacíamos entonces los periodistas. Por ejemplo, con Rulfo. A mí me gustaría comentaros una entrevista que yo tuve con Rulfo por lo que significaba, por lo inaudita que resultaría en estos momentos ahora. Rulfo era un personaje raro, donde los haya, y todos ya lo sabíamos. En el 83 creo que fue, le dieron el premio a Príncipe de Asturias. Y en el 85, sé que fue en el 85, por medio de la Embajada de México, yo me enteré que estaba Rulfo en Madrid y que iba a pasar unas horas y que estaba en el Hotel Cuzco. Y entonces pues me dijeron, va a dormir esta noche y creo que mañana sale. Entonces a las 9 de la mañana yo le llamé por teléfono al Cuzco, pregunté por el señor don Rulfo y me dijeron, sí, se pone, se me puso. Y le dije, pues soy una periodista que me llamo tal y me gustaría ir a ver. Ah, pues venga aquí. Y luego, ¿puedo ir al Hotel Cuzco? Sí, sí. Corriendo me cogí un taxi y me personé en la cafetería del Hotel Cuzco. Entonces yo vi ahí al final, uno así tan reducidito como era y tan consumidito, y de repente me encuentro con él y digo, hola, tal, yo soy Blanca, acabo de hablar con él. Y él, le he dicho que viniera. Y pues sí, me acaba de decir, hemos hablado hace un cuarto de hora, así, y me dice, qué raro, soy periodista, ¿pero es usted periodista? Y le digo, sí, soy periodista, venía a hacerle una entrevista. Y me dice, qué raro, yo no doy entrevistas. Yo, en mi país ya no me las piden porque saben que yo no doy entrevistas. Bueno, pero a mí me ha dicho, no, es que odio las entrevistas. Y le digo, pero es que, no doy yo entrevistas, es que no doy entrevistas. ¿Cómo es posible? Y le digo, ay, pues perdone, pero de verdad que me acaba de decir usted que viniera. Bueno, todo esto seco, pero al mismo tiempo con cierta ternura. O sea, era una cosa que no te parece un borde de marcharte, sino que una cierta cultura. Él estaba bebiendo Coca-Cola y fumando sin fumar. Bueno, al final, desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde, estuve con él. Y los dos en la cafetería del Hotel Cuzco, totalmente ajenos a todo esto, y él fuma que te fuma pidiendo Coca-Colas y hablando y quejándose, pero ¿por qué está usted aquí? Y digo, pero es que yo, no, mire, pero vamos a hablar de lo que usted quiera. No, es que yo no quiero hablar de nada con desconocidos. Y le digo, ay, pero bueno, pero al final hablamos muchísimo. Yo publiqué entonces esa entrevista y luego además forma parte de un libro, pero me contó cosas como que hacía que lo que había escrito, claro, que él ya no tenía nada que ver con lo escrito, que los libros, eso lo dicen muchos escritores, que los libros en el momento que se publican ya les parece una cosa ajena a ellos, ¿no? Y que además que él, lo poco que escribía, decía, ya está muerto desde hace 20 y tantos años. Y que, bueno, él no os he contado que él venía de operarse de cataratas, tenía las gafas negras como siempre, y él venía de Houston de operarse de cataratas y pasó por Madrid para ir a Barcelona la mañana siguiente a que Barraquer le revisara. Y luego ya se iba a París, vía París y luego a volver a México. Esto fue 3 meses antes de morir. De manera que a mí me emocionó mucho esa mañana que yo estuve con él, ¿no? Y entonces él me contaba que toda la vida estuve con Pedro Páramo. Él, por ejemplo, recuerdo que me contó que solo se editaron 2.000 ejemplares de Pedro Páramo. De los 2.000, 1.000 los compró él.
Y los otros los compró él. Y los otros 1000 tardaron 5 años en venderse. Esto es para que veamos la diferencia, ¿no? Que en un principio Pedro Páramo tenía 300 páginas, ya sabéis que ahora es un librito muy breve, 300 páginas, pero que fue cortando y cortando hasta dejarlo en los puros huesos que es, ¿no? En la maravilla que es. Y dice que, bueno, que empezó a escribir cuentos, que él era, todos sabemos, él era bibliotecario de la Facultad de Antropología, que escribía solapas y demás, porque él, por supuesto, no vivía de los libros, de lo que publicó, porque casi no vendió, como ya os acabo de decir, ¿no? Y que para él la novela estaba muerta, en fin, todo pesimismo, la antítesis del ego y demás. Dice que me habló con mucha preocupación de la infinita parsimonia y del caos reinante en todos los países de América Latina y que él se sentía muy sudamericano, y que él sentía mucha predilección y mucha admiración por García Márquez, por Onetti, por Roa Bastos. Bueno, el caso es que, como os digo, al cabo de los 3 meses murió en México, ¿no? Y con esas solamente 2 obras está en la historia de la literatura para siempre. Bueno, quería contaros con esto, aparte del orgullo yo que tuve y del recuerdo que le conocí, es que esto es impensable ahora con la industria cultural. Es impensable que nadie supiera que estaba Rulfo en Madrid, era impensable que el editor no lo supiera ni se metiera por medio, ni que la gente de prensa o que no lo organizara una rueda de prensa para intentar vender más libros. Es decir, son cosas de estas que pasaban antes con relativa frecuencia, que nadie se enteraba, que no se publicitaban las cosas y demás. Y bueno, pues eso, que es impensable ahora. Lo que ha transcurrido desde aquellos años, en esa época cuando yo la entrevisté, en España se vendían alrededor de 50.000 libros, eran la mitad de la década de los 80, ¿no? Estos 50.000 libros, que son, como sabéis, la mitad, un poquito más de la mitad de los que se venden ahora y bastante más de la mitad de lo que se ha vendido, que hemos llegado a los 114, 115.000 ejemplares, libros al año. Ahora estamos en 90, 92. Entonces, de todos modos, a principios de siglo se vendían, no sé si sabéis, se vendían 1.300 ejemplares del año. Hay un periodista que yo ya le conocí de viejísimo, o sea, que es de hace 1000 años, que se llama Hipólito Escolar y que publicó una serie de libros sobre la historia del libro español y todavía sigue vigente porque da muchísimos datos que yo nunca los encontraba en otro sitio y datos de todo el siglo XX, ¿no? Y entonces cuenta Hipólito Escolar que a comienzos del siglo XX los lectores eran tan escasos que los libros de moda durante muchos años fue el libro de misa para las mujeres y el librillo de papel de fumar para los hombres. Qué típico, ¿no? La misa para las mujeres y que se vendían muy pocos libros, bueno, exactamente 1.318 en el año 2000, en el 1912. En 1912 se vendieron estos libros y que efectivamente, por ejemplo, Unamuno, que era uno de los escritores que más vendía, pues vendía alrededor de 500 ejemplares, ¿no? Esos eran las cifras. Los escritores apenas vendían libros en España durante la primera mitad del siglo XX. Empezaron a vender cuando se instituyó el premio Nadal, cuando luego el premio Planeta, pues estaba Gironella, en fin, una serie de escritores del IBEX después que publicaban libros, pero en fin, no era una cosa menor en la vida literaria española el número de libros publicados. Yo no digo nada nuevo si afirmo que hoy los bienes culturales logran una mayor difusión, ¿no? Que los libros, la música, el teatro, las series de televisión, no digamos, Internet, están en teoría al alcance de casi todos, que la oferta cultural es muy grande, que el número de gentes que desea acceder a los bienes culturales es cada vez mayor. Inconvenientes. La cultura necesita clientes. La cultura ya es una mercancía que debe gustar a mucha gente, a muchos consumidores. A cuantos más, mejor. O sea, se facilita, o sea, se abarata. Surge el peligro del igualitarismo a la baja. Yo cuando oigo todo esto, que siempre lo he oído y además lo he comprobado, siempre pienso, digo, nada nuevo, porque Lope de Vega dejó escrito
estos dos versos, y pues el vulgo paga, es justo hablarle en necio para darle gusto. O sea que la cosa viene de lejos. Hoy nos damos perfectamente cuenta de que la industria y el mercado cultural ya no son minoritarios como lo eran antes, ¿no? En los últimos años, que hay espectáculo y que lo que prima es el entretenimiento y que muchas veces la clave del éxito es que sea una cosa entretenida y que llega cuanto más, mucho mejor. Los males del mercado salen a la palestra todos los días en los medios de comunicación. Se confunde información con propaganda. Se mezcla la valoración artística con la económica. Todo o casi todo se supedita a las ventas. Se fabrica, y esto es lo malo, se fabrica, es decir, se publica lo que se vende en lugar de vender lo que se publica. Yo creo que los suplementos culturales muchas veces vivimos vapuleados por el mercado. Los suplementos culturales, no digamos los otros medios de comunicación. Vivimos vapuleados, no quiere decir que siempre venzan, lo que hacen es que nos mueven la silla, ¿no? Creo que no equivocarme si digo que el gran drama de los suplementos culturales y en general de la cultura que tenemos hoy es el dominio avasallador del mercado. Hoy el mercado marca la pauta, lamentablemente. Lo importante es vender, lo que sea, pero vender. Y entonces los índices de venta de las famosas listas de los libros más vendidos o las cifras de audiencia de los museos o de un teatro o de un concierto suplanta la valoración artística en sí del acto cultural. Los premios, los coloquios, todas esas presentaciones de libros, demás, todo ese guirigay que se organiza, pues de alguna manera nos está, bueno, moviendo la silla, por lo menos estorbando un poco. Incluso los mejores escritores y artistas entran muchas veces a bailar a la pista en campañas globales y obedecen a sus editores y agentes literarios. Estos días, por ejemplo, pues todos sabemos que hay grandes escritores internacionales que van a publicar sus libros, pues va a venir Salman Rushdie, Emmanuel Carrer, Murakami, Franzer y todos estos están cada vez más un poco al son de lo que les pide la editorial, es decir, y son la gente de prensa, es la que decide además, tú entrevista con estos dos medios, esto es hasta ahora, aquí 10 minutos para acá, aquí media hora para allá. Esto es una cosa que a mí me saca de quicio. Me saca de quicio porque en fin, si a mí me dan una prepublicación o me conceden una prepublicación para el cultural, pues naturalmente yo la publico cuando pacto con la editorial, puesto que es un material que me da ellos, porque eso son una prepublicación. Pero a mí que el último mono de una editorial me exija que no puedo publicar esta entrevista que he hecho hasta tal día, es que vamos, es que me muero de la risa. Y al final no puedo hablar con nadie porque todos me dicen que soy una borde y que no puedo, pero es que las editoriales intentan mandar muchísimo y sobre todo intentan organizar, y ya sabemos que organizan viajes al escenario de tal novela que publica tal libro, en fin, esto es un poco pesado, pero claro, es que estamos hablando de unos escritores que venden mucho dinero, no tanto como la Rowling, que se ha convertido en la cuarta fortuna con sus Harry Potter de Inglaterra, ¿no? Pero hubo muchos escritores que efectivamente ganan mucho dinero. Un ejemplo reciente a mí me parece, de una impostura tremenda, pues es, por ejemplo, el caso Millennium, ¿no? El caso de Larson, que una vez muerto tuvo el tanto éxito su trilogía de Millennium, y que los herederos, que son su marido, su padre y su hermano, pues buscan con los editores, buscan a otra persona que suplante la personalidad del propio Larson y continúe la historia de la protagonista, ¿no? A mí eso me parece tremendo, sobre todo porque buscaron una persona, un periodista que había tenido mucho éxito con un libro de un futbolista, ¿no? De Ibrahimovic, me parece, en fin, que ese es el típico tejemaneje de industria cultural. A mí me parece tremenda, porque
yo todo no reniego del todo de la industria cultural. Yo no soy puritana en ese aspecto. A mí me parece estupendo que se vendan libros. Me parece que es buenísimo que publicitar una exposición y que haya colas viendo la exposición de Dalí. Me parece positivo. O sea, de manera que yo no quiero, en fin, demonizar la industria cultural. Hay cosas que están bien, pero es que hay muchas cosas que son tremendas. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es mi obligación o la obligación de los periodistas culturales en general? Pues intentar verlo, intentar ver dónde está la diferencia y que en fin, que no te marquen el rumbo, ¿no? Eso es lo fundamental. Realmente el gran dilema que tenemos, yo creo, los periodistas culturales en estos momentos y hace ya unos años, es esa tensión entre difusión y calidad, ¿no? Es hacer compatible las cosas bien hechas con rigor y la calidad con la gran difusión de un medio. Si estás en un periódico grande, mucho más, porque van pues a decenas de miles de lectores, ¿no? Es lo que dice Javier Gomá, el filósofo, la tensión entre lo que tiene dignidad y lo que tiene precio, ¿no? Ahí tenemos que estar. Pero ¿cómo hacer las leyes del mercado compatibles con las leyes de la cultura? Yo creo que a nosotros, en estos años, y llevo 40, en fin, la industria cultural está haciendo, por un lado, apasionante, pero por otro lado, muy complicado el trabajo de los periodistas culturales. Yo creo que los críticos nunca habían tenido que combatir con tanto ahínco la tergiversación que produce el mercado. Y yo creo que esta presión feroz nos hace preguntarnos cada semana a ver quién se salva o quién se condena, es decir, quién sale o quién no sale en nuestras páginas, ¿no? Nosotros publicamos todas las semanas un montón de críticas literarias de libros, pero al final del año publicamos como entre 750 y 800 como máximo. De ahí a los 90.000 libros que salen, pues claro, eso que parece muy sencillo, pues ahí está, en esas cifras tan simples y en ese hecho está en hacer las cosas medianamente bien o hacerlas rematadamente mal, ¿no? En elegir bien los libros. Pero claro, los periodistas vivimos un poco vapuleados por la rapidez y por la velocidad y por la abundancia. Es decir, es que tenemos que decidir pronto, porque una de las cosas que ocurren, malas que ocurren, es que, bueno, yo soy partidaria de que se publican demasiados libros. Los demasiados libros que decía el gran Gabriel Said, el escritor y poeta mexicano, ¿no? Los demasiados libros. Él lo dijo en el año 72 y los demasiados libros en España no llegaron hasta los años 90 o así. Pero efectivamente creo que se publica demasiado. ¿Por qué creo yo que es malo que se publique demasiado? Pues yo creo que es malo porque produce una incontinencia que a veces es responsable de la muerte casi súbita de los libros. Es lo que Herralde, el director de Anagrama y dueño de Anagrama, decía: muerte súbita de los libros. Es decir, los libros cada vez tienen una vida más breve. Los libreros no pueden acoger a tanta publicación como sale. Entonces, cada vez ya no, devuelven sin los paquetes. La vida de los libros en estos momentos dicen que es de 45 días. La vida lógica de los libros. No me refiero a los libros bestseller ni a los libros de fondo. Los libros bestseller puede ser un 10% y los libros de fondo pueden ser un 20%. Todo eso de la mitad tiene una vida de unos 45 días al año. Luego las librerías también están cambiando el formato, no os digo nada nuevo, pero no tienen espacio y tienen que acoger a los paquetes que de alguna manera inconsciente fabrican los editores con excesivo pasión, ¿no? Luego, otra de las cosas malas que produce el exceso de libros es que las tiradas son cada vez más pequeñas. La tirada hoy media, el otro día lo publicaba el CEGAL, son cifras de hace unos días que han hecho público, son 1.400 ejemplares de media de tirada, ¿no? Esta cifra la sube los libros infantiles, porque los libros infantiles tienen una cifra de 2.200 o 2.300, o sea, proporcionalmente se venden muchos más libros infantiles y se editan más libros infantiles que libros para adultos.
Yo creo que se publican demasiados libros porque, entre otras cosas, está muy idolatrado la figura del autor. Yo creo que publicar un libro hay mucha gente que les entusiasma y le parece que sube a un estatus, y yo, en cambio, lo tengo desmitificado, quizá porque trafico tanto con ellos y llegan tantos paquetes al periódico todos los días, que entonces no me parece. Ahora los autores es que se pueden contar por decenas y casi centenares de miles. En la última fiesta de la Noche de los Libros, que es una cosa que organiza la Comunidad de Madrid una vez al año, participaron en la última 600 autores. 600 autores, ¿cómo participar? Y claro, es que la palabra autor pues se ha puesto bastante barata. Y entonces se publican, ya digo, nunca ha sido tan fácil publicar como ahora, sobre todo si eres una persona mediática, y nunca ha habido tantos libros por encargo como ahora, ¿no? Por otro lado, hay cosas buenas que han sucedido, muchas que han sucedido muy buenas en esta época. Por ejemplo, el mundo editorial, ha tenido su burbuja particular, ha sido consciente que ha publicado un exceso de libros y ahora se están conteniendo. Y hay junto a los dos grandes moles que hay ahora del mundo editorial, que son Random House, Mondadori y Planeta, que engloban a su vez muchos editoriales, pues están continuamente naciendo pequeñas editoriales literarias, casi artesanales, pequeñas, que a mí me parece que están cambiando el panorama, que hay que estar atento a ello, porque efectivamente a lo mejor no están en los escaparates de las librerías al uso, pero bueno, sí, porque ya hay buenas librerías como la Central que sí que les hacen hueco, de manera que hay muchos libros que lo único malo que tiene es que sirven un poco de ojeadores de los grandes grupos. Es decir, cuando hay un escritor que publica estos libros en estas editoriales artesanales y muy buenas y muy literarias, que tiene éxito, que les gusta, pues ya lo ojean y lo contratan, y normalmente, efectivamente, pues se va con ellos, ¿no? Pero el asunto por ejemplo, de las librerías, pues que cierran y demás, pues el tiempo está haciendo que tengamos otro concepto de las librerías, que empezó precisamente Ramírez, el dueño de las librerías La Central, y en el que decía, me acuerdo que eso lo vimos hace 5 o 6 años, la librería tiene que ser un lugar donde poder pasar la tarde. Y efectivamente, las librerías se están adecuando, están haciendo compaginando con un café o con un vino, haciendo mix de librería bar o de librería cafetería. Y puesto que ya los sociólogos ya saben que los libros no se van a vender en un sitio determinado ya nunca, se van a vender en muchos sitios, se van a vender en las tiendas de caza, los libros de caza, se van a vender en las tiendas de deportes, los libros de deportes se van a vender, eso es lo que dicen, que va a haber tal ramificación que las librerías como tal, como único centro de vender libros, que ya difícil va a ser, eso es lo que dicen. Entonces, yo quería deciros que qué papel ejerce el periodismo cultural en todo esto. Yo creo que yo tengo un sentido bastante utilitario de la cultura. A mí siempre me ha gustado salir del gueto y bajar a la plaza pública, por muy caótica y algarabía que haya en la plaza pública. Yo a medida que pasan los años y que tengo más años, me interesa menos trabajar y para los pocos letraheridos o los pocos... No tengo ningún sentido elitista. Lo tenía y ahora ya no lo tengo. Me parece que tenemos que intentar atraer la atención del curioso y engrosar el número de personas que les interese el cultural. Nosotros en el cultural precisamente lo abrimos mira, porque es que antes los suplementos culturales no hablaban más que de libros. Nosotros, cuando yo estuve en el ABC muchos años y creé el ABC Cultural y en el año 90, y en el año 90 metimos con letras, metimos arte y música.
Y no sabéis las críticas que tuve. Fíjate ahora que lo que nos parece tan natural, ¿no? Bueno, pues recibimos muchas críticas, que es mezclar churras con merinas, pero ¿qué es esto? Música y arte y letras. Bueno, pues cuando me fui del ABC y fundamos el Cultural, ya lo que es ahora, añadimos cine y teatro. Tampoco lo he visto, también diciendo cine y teatro también. Bueno, pues ahora nos parece eso tan natural. Y a mí me parece clave hacer un cultural, unas páginas culturales en las que cuanto más ventanas abiertas a distintos géneros de la cultura, pues mejor, porque tenemos más posibilidad de que un cinéfilo que no es lector o un teatrero que no ha entrado nunca en una galería de arte, pues bueno, que invitemos la posibilidad de traspasar fronteras, puesto que la cultura, además, cada vez las fronteras son más difusas. Demasiadas fronteras tenemos poniendo una sección de libros, otra de arte, otra, porque realmente en sí la cultura no tiene tantas fronteras como yo reconozco que le pongo muchas veces en el cultural, ¿no? Pero así es la única forma de trasvasar conocimientos. A mí no me disgusta que el cultural la gente crea que es para los entendidos, y a mí muchas veces ahora nosotros el cultural, no sé si sabéis, antes salíamos con El Mundo, ahora ya salimos solos al kiosco. Cuesta €1. De manera que ahora tenemos que intentar en las redes sociales, intentar publicitarlo más, puesto que a mí lo que me gustaría desde del kiosco es gritar y decir que esto es todo el mundo, para la gente corriente, que no es solamente para los escritores o para los galeristas, que sería un fracaso brutal si nosotros hacemos un cultural solamente para los del oficio, ¿no? Eso me preocupa mucho y yo creo que estoy intentando desde los últimos años pues abrir campos, abrir a más gente joven, escribiendo, no solamente como destinatario, sino escribiendo y sobre todo olvidarnos de la retórica hueca. Yo que vengo de periódicos muy tradicionales y que íbamos pues antes las críticas y tanto del arte como bueno, del arte sobre todo, pero de los libros, pues había mucha retórica hueca, mucha cosa incomprensible que yo misma no entendía. Digo, pero ¿cómo voy a publicar una cosa que yo misma no la entiendo, interesándome tanto como me interesa y no la entiendo? Bueno, creo que en eso hemos mejorado mucho. Creo que cualquier persona, y a mí eso me importa muchísimo, que cualquier persona que coja el cultural entiende perfectamente lo que es. Otra cosa es que no le interese, pero que entiende lo que dice. Bueno, os hablo de mi visión un poco utilitaria de la cultura porque sabemos que se aloja en un territorio vidrioso y aristado, cuyo perímetro muchas veces nos es difícil de discernir, ¿no? Pero también, junto a eso que os digo, también yo creo que nuestra obligación es jerarquizar. Es un poco incómodo eso de jerarquizar, porque no se lleva nada, pero yo creo que tenemos que jerarquizar, que instruir al gran público sin paternalismos. Aunque cada vez resulte más difícil distinguir, nos resulte a nosotros mismos lo importante y lo permanente de lo insignificante y de lo pasajero, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que satisfacer las exigencias de la élite, no ofender a los especialistas, no defraudarlos, y compartir con ellos el espacio. De manera que yo quiero mucho, deseo mucho, no lo alcanzaré seguramente, pero mi pretensión es que no ofender al especialista, mantener el mismo espacio y por otro lado, de repente, cada semana arañar a algún lector de que a lo mejor no había pensado que eso le pudiera entretener o que le daba algunas claves o que le explicaba algunas de las cosas, ¿no? Para eso nosotros nos ayudan mucho los críticos. Tenemos unos críticos literarios que creo que están muy bien. Creo que la literaria necesita una reflexión. Ya sabemos que todo el mundo habla mal de la crítica, todos son unos desastres. Antes que solo leían las solapas, otros que estaban vendidos, ahora que no los lee nadie. Bueno, yo creo que en fin, que eso de hablar mal de la crítica es casi ya un género literario y que no es para tanto, no es ni para tanto. Yo hablo de la crítica, que podríamos decir una tercera vía de la crítica, que no es ni la militante ni la académica, es decir, esa crítica inmediata, podríamos llamarla, que hace el crítico a la semana de haber leído el libro y sujeta unos espacios y a unos tiempos, que son espacios pequeños,
al lado de y tiempos brevísimos, es decir, que en 30 líneas o que en 500 palabras sepa hablar de un libro, sepa hablar de una exposición, explicando y teniendo muy en cuenta de lo que decía Díaz Canedo, que es la crítica debe ser parca en elogios y comedida en reparos. Pues eso es lo que yo les digo a los críticos. Aquí nada de atizar al novel, no mirar con la vara de medir al novel y con la misma vara de medir que al consagrado, ¿no? Aquí hay que ser generoso con el novel. Nosotros tenemos desde el inicio del Cultural, es decir, de hace 18 años, una sección que se llama Ópera Prima. Y casi todas las semanas, no todas, pero casi todas las semanas, desde luego 3 al mes, publicamos una primera novela que se ha publicado, ¿no? Luego muchos de estas primeras novelas se han convertido en escritores conocidos y súper respetables y muchos han desaparecido en combate, pero bueno, nosotros publicamos. Y bueno, nosotros con los críticos pues lo hacemos así, una cosa así muy asamblearia como se lleva ahora, ¿no? Es decir, nosotros hablamos muchísimo con ellos, ellos tienen el poder de decisión de publicar la crítica. Nosotros en la cocina, en el periódico, en la redacción, estamos los periodistas, que somos la cocina del Cultural, y todos los colaboradores y casi todos los que firman, excepto las entrevistas que las hacemos nosotros más periodísticas, lo que es la opinión, no el periodismo, sino lo más bien de reflexión y de opinión, lo hacen críticos que no están en el periódico, ni mucho menos, ni siquiera en Madrid, y los tengo repartidos por toda España, y a lo mejor hay alguno que publica casi todas las semanas y que a lo mejor hace 3 años que no lo veo físicamente, pero que por mail o por WhatsApp o por lo que sea, pues nosotros desde la redacción del Cultural encargamos la crítica a los críticos, porque nosotros queremos que eso no nos lo quiten, porque las editoriales eligen ya a sus críticos y ya los editoriales mandan al crítico que les gustaría que hiciera la crítica, y claro, hasta ahí podíamos llegar que nos hicieran el menú los propios editores, de manera que nosotros decidimos qué libro enviamos a cada cual. Pero una vez que el libro está en manos del crítico, el crítico decide la extensión y decide si sale o no sale. Es decir, muchísimas veces les decimos que esto, por ejemplo, pues una página, tantas palabras, y nos pone un mail diciendo, oye, es una birria el libro, si quieres lo damos en una columna, pero no más. O al revés, o muchas veces al revés, este es un buen libro, hay que darle más, o este no vale la pena, hay otros libros que han salido mucho mejores y qué tal. Nosotros tenemos la crítica muy aparcelada, es decir, los críticos de poesía española solo hacen poesía española, los críticos de poesía extranjera hacen extranjera, los filosofía, economía, sociología, ciencia. De manera que normalmente después de tiempo son gente que los hemos contratado porque eran buenos, porque no es que en el Cultural yo presuma de críticos y que los hemos hecho buenos, no, es que eran buenos y los he contratado, o sea que ya eran buenos y entonces pues bueno, ellos saben el terreno que pisan y de manera que van a las librerías, les gusta leer, de manera que conocen bastante lo que hacen y muchas veces son ellos los que me informan, oye, que ha salido un libro, porque van y de manera que una cosa de muy consenso, porque nosotros, pues gracias a Dios, nosotros no tenemos ninguna editorial ni ningún esto que nos haga hablar de libros que no queremos, ni al revés, ni tener que no hablar de algún libro que no queremos, ¿no? Nuestros errores son nuestros. Nada más, o sea, nosotros nos equivocamos, obviamente, porque decidimos muy deprisa y algunas veces pues nos equivocamos, pero no es porque alguien nos imponga el error, no lo hacemos nosotros solitos. A ver, quería hablar un poco antes de las redes sociales. La industria cultural, como es lógico, reina en las redes sociales, ¿no? Y como vamos viendo, pues la cultura va rompiendo sus costuras, se ha desparramado y naturalmente y el caos y el desorden pues y la democratización, que yo creo que sí, que se ha democratizado la cultura, pues en parte se la debemos a las redes sociales. Yo muchas veces me preguntan si puede una revista cultural, no Blanca Berasate, sino una revista cultural al margen de las redes sociales. Yo creo que no.
Yo creo que ahora no podemos vivir al margen de las redes sociales porque la fuente de información que supone, el tren de enganche a la información que supone es tan grande que seríamos tontos no estar dentro de ellos, ¿no? Pero otra cosa es que vivamos solo solo en las redes sociales, pues también sería un poco absurdo, ¿no? De manera que yo creo que hay que tenerla dominándolo en lo que puede. Nosotros en la revista pues hacemos lo que podemos y bueno, y nos va bastante bien, no nos va mal, tenemos 140 y tantos mil amigos en Facebook y solo metemos las cosas que hacemos en el suplemento, claro, en cultura, y luego en la web creo que tenemos 90 y tantos mil, me parece que 92.000 en Twitter, y de manera que no nos va mal de todo, ¿no? Pero a mí me parece, bueno, en el New York Times, por ejemplo, ahora, hace un par de meses, ha empezado a publicar en el Facebook antes los scoops que tienen, o sea, las noticias importantes que tienen, las publica en Facebook antes de en su propio periódico, ¿no? Y en Estados Unidos, y ya empieza a ser también en los periódicos españoles, pero es requisito obligado en las editoriales que sean activos en las redes, ¿no? Y en los periódicos todos sabemos que una persona que es muy activa y que tiene muchos amigos en Twitter y en Facebook, pues es mirado con mejor cara que otro que es un más huraño y que no ha entrado en Twitter nunca ni está en las redes sociales. De manera que es un plus. Estar en las redes sociales y estar activo es un plus. ¿Ha transformado las pantallas? ¿La red ha transformado nuestra manera de leer y de escribir? Pues yo creo que sí, bastante. De leer, por supuesto, ya lo sabemos, leemos en la pantalla continuamente, ¿no? Pero de escribir, que sería lo más peligroso o el cambio mayor, yo creo que un poco también. Yo tuve un coloquio una vez con Vargas Llosa y él era muy en contra y decía que las pantallas, ya sabéis que su libro, el ensayo de la cultura del espectáculo, pues está muy en contra de las redes sociales y muy en contra de escribir en pantalla y en general muy en contra de la red. Pero él me decía que él creía que Tolstoy, por ejemplo, era imposible que se escribiera hoy en día Guerra y Paz. Yo le decía que por qué no, ¿no? Y él me decía que porque los párrafos, porque es otra cosa, porque ya las cosas en pantalla se escriben de otra manera. Yo estaba muy en contra de Vargas Llosa. Ahora lo estoy un poco menos, porque yo he visto efectivamente que en la red procuramos escribimos un poco de otra manera. Yo misma, cuando subo algunas cosas, pues procuro poner, como ya contamos en una entrevista tal, para enlazar, es decir, metes ahí unas poquitas morcillas para enlazar a cosas que tienen relación con esto, que de alguna manera son buenas para el lector, puesto que te pone muchas veces en contexto y demás. O sea, que no es que sea una cosa vergonzante, pero de hecho lo hacemos, y llevamos a otras, de manera que de alguna manera sí que ha cambiado la forma de ver. Escribimos con párrafos más lentos, más cortos, en fin, intentamos, en el fondo, yo tenía aquí unas frases de Nicholas Carr, un escritor norteamericano que ha publicado un libro, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Que él básicamente su teoría es que hemos perdido la capacidad de concentración, ¿no? Eso es lo que dice, y que porque vamos picoteando de una cosa a otra, y como nosotros, como ya que sabemos cómo son los lectores, cómo somos los lectores, de que picoteamos de una cosa a otra, pues entonces les damos ahí píldoras ahí para que se queden ahí con la frase exactamente breve, pero que se queden ahí con la enjundia de lo que queremos y demás. De manera que sí es cierto que de alguna manera está cambiando la forma de escribir las redes sociales e Internet, ¿no? Ay, yo quería terminar con una cosa, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vamos, ya terminó. Es que quería solamente contar una cosa sobre que la cultura necesita dinero. La cultura cuesta dinero. A mí la cultura ya no lo podemos fiar todo al papá Estado. Ya hemos visto que en las épocas de crisis, como ahora, no nos salen las cuentas. Y de manera que el Estado obviamente tiene sus obligaciones y hay cosas a las que el Estado, los Estados, las instituciones estatales tienen que llegar allí donde no llegan otros, porque hay cosas que hay que cubrir. Pero no podemos fiarlo al Estado. Es decir, la cultura
dinero, creo, a mi modo de ver, hay que pagarlo. Yo creo que las ideas tienen dueño. Las ideas tienen dueño, aunque nos parezca mentira. Y naturalmente hay que pagarles. Y un país que no valora a los creadores y que considera que todo debe ser gratis, pues creo que es un país que defiende más los bienes materiales que los bienes intelectuales o creativos, pues es un mal país. Y a mí me parece que tenemos que inventarnos, no sé cómo, porque yo lo pienso cada semana, cómo hacer la cultura rentable. No porque queramos ganar dinero, sino porque la rentabilidad da libertad. Y la libertad da independencia, y con independencia puede ser más riguroso y más plural, ¿no? O sea, de manera que a mí me parece que la sociedad civil pues tiene que meterse en la cabeza de que es un poco cosa de todos, de que la cultura en un país es muy importante, que es a largo plazo la clave, incluso para los muy economicistas, es decir, a los que quieren rentabilizar todo. Yo les diría que casi siempre los países más cultos son los países más ricos, no al revés. Los países más cultos suelen ser los, de manera que la cultura también trae riqueza. Es que no he contado antes que los 4 gatos del principio que éramos se convirtieron de repente en los años finales de la década pasada, es decir, entre el año 2005 y el año 2010, se convirtieron en 70.000 empresas dedicadas a la cultura, con 550.000 empleos culturales, y que llegamos a ser el 4% del PIB, que ahora creo que hemos bajado, ¿no? Porque con toda la crisis y todos los recortes, pues hemos bajado. Pero en cualquier caso, España, tenemos un país en la que es muy rica culturalmente. Tenemos la suerte de tener el idioma español que hablan 400 millones, de manera que casi todos los medios de comunicación están mirando ahora a Latinoamérica, como es lógico. Yo también estoy mirando a Latinoamérica. Primero porque hay una cantidad, hay una literatura joven y creativa, en fin, una maravilla de libros que están publicándose en Latinoamérica y que ahora, gracias a las redes sociales y a Internet, nos llegan inmediatamente. Pues estamos todos mirando a Latinoamérica, porque además es un poco el futuro, porque son muchos más que nosotros y por lo tanto la clientela es lógico, ¿no? Pero yo quería dejaros aquí la idea de que creo que la sociedad civil, que en España no tenemos costumbre de participar en la vida cultural de un país, y que es vital, ¿no? El otro día hacía una entrevista Pello Riaño, un colega nuestro, hacía una entrevista a colega tuyo, ¿no? Antes, bueno. Hacía una entrevista al presidente del Patrimonio Nacional. Bueno, hacía una entrevista porque se iba, creo, se va a ir, en fin, bueno, el caso es que habló. A mí me gustó mucho esa entrevista, porque hablaba de la falta de ayuda que tenía. Bueno, hablaba de lo que nos falta a todos, que es dinero, ¿no? O sea, no tenían dinero, pero él estaba un poco pesaroso y melancólico de la situación de muchas cosas del patrimonio nacional. Pues él comentaba, por ejemplo, que puso ese ejemplo que a mí me impresionó, que tenemos, por lo visto, una colección de relojes holandeses buenísimas del siglo XVII y XVIII, y que solamente había una persona que los cuidaba, los vigilaba, los arreglaba, los ponía a cuerda, en fin, y que se iba a jubilar, y que no tenía a nadie que había enseñado. Digo, porque no tenemos dinero. Y a mí eso me pareció horrible, que ese pequeño detalle de, digo, pero hombre, 2 becarios, yo qué sé, no sé, 2 personas que... Bueno, pues y puso muchos ejemplos así, y que la idea esa de que en Estados Unidos, pues eso, pagan un banco del parque, del Central Park, lo compran y lo ponen su nombrecito, o una sala de exposiciones estupendas que pongan fulanito de tal, y que todo el mundo se queda tan contento, que ese es un poco el porvenir que tenemos. Es decir, intentar que la gente esté orgullosa y que dé un poco prestigio social en invertir en cultura, y que además sea un poco en beneficio de todos, ¿no? A eso también
dado que parece que imposible la ley de mecenazgo, que en fin, cuando yo empecé a trabajar ya se hablaba de la ley de mecenazgo y estoy a punto de jubilarme y todavía no tenemos la ley de mecenazgo, pues ya que parece que la ley de mecenazgo no llega nunca, intentar contagiar a la sociedad civil de la necesidad de cooperar todos y de los crowdfunding que ahora se dice. Nosotros en el cultural tenemos, mira, tenemos una sección de crowdfunding que hemos hecho, que son gente que nos manda, no los conocemos, pero elegimos entre todos los que nos mandan, elegimos, mira, ¿ves? Aquí, en este. Y entonces, estos son 25, pues faltan 75 días. Bueno, elegimos porque son películas que hacen, libros, en fin, una obra teatral y demás, y sacamos adelante muchas cosas. No los conocemos, no los conocemos de nada, simplemente nos mandan cosas y las que nos parecen mejor porque no podemos meterlas todas, y ahí las tenemos durante 10 o 15 días cada uno, depende un poco lo que sea, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que este es un poco el camino mientras no salgamos del atolladero económico, y que a mí me da la sensación de que los gobiernos y los estados ya no van a salir casi nunca, porque tampoco tienen así un interés excesivo, y yo creo que es la sociedad civil la que tenemos que cooperar y valorar a nuestros creadores, que los valoramos poco y que los tenemos demasiadas veces un poco bajo sospecha, cosa que me parece tristísimo. Pues nada más, espero no haberos aburrido mucho. Muchísimas gracias, Blanca. Temos tempo para algunhas preguntas, si alguén quere. Sí. Espera que che dan un micro. Sí, bueno, quería unha cousa, comentarlle a Blanca, xa por si quere ir traballando, que me acaba de chegar unha alerta de que morreu Carmen Balcells, que acaba de morrer. Entón, bueno, si coincide ca súa presencia aquí, entón non sei se en algún momento hai un final, significa isto un final de ciclo. Tamén me gustaría que, aproveitando un pouco, bueno, se fai unha valoración, pois tamén que me comente un pouco se as novas redes sociais están un pouco cambiando todo isto. Non sei, por exemplo, ata que punto unha publicación como El Cultural, ou como foi na súa época ABC Cultural, que vostede dirixiu e tal, pois en que momento compiten con estos blogs, coa inmediatez, con esa sobresaturación de información que mezcla publicidade con novidades, donde hai un batiburrillo e donde o máis literario queda solapado pola actualidade. Hai un pouco a sensación que temos algúns de final de ciclo. E incluso, vamos, se me permite discrepar un pouco con esa opinión que di vostede de facer o cultural, digamos que un pouco máis aberto e máis para o gran público. Hai un fracaso da revista Que Leer, que quixeron facer como un fotogramas do mundo da literatura, e iso non se vendía. Non sei hasta que punto se pode facer unha revista literaria, máis alá, non sei, de María Dueñas na portada ou de Pérez Reverte ou destas cousas, non? Entón, bueno, un pouco me interesaría bastante as súas opinións profesionais. Bueno, gracias. Gracias. Siento muchísimo lo de Carmen Balcells, la verdad, no lo sabía, porque no, y me parece que ha sido en fin, ha hecho historia. Carmen Balcells ha hecho historia, casi siempre para lo bueno. Algunas cosas que decían que se excedía en pedir las editoriales, estaban aterrados de los contratos que conseguía para los escritores, ¿no? Pero Carmen Balcells ha sido una pionera de las agencias literarias, ha puesto en las pantallas de todo el mundo, en los estrados de todas las academias, en todas las universidades, todos sus pupilos, ¿no? Que eran básicamente al principio casi todos los escritores latinoamericanos importantes y muchos de los escritores españoles, ¿no? Ha conseguido para ellos unos contratos que no los habían ni soñado. Y era una mujer generosísima que regalaba que ponía muy cariñosa, que si veía a un escritor, eso lo sé positivamente, no me lo han contado, que veía que un escritor estaba estresado y le alquilaba una casa en el mar y le invitaba un mes a que descansara y demás. Era una madre, cuando le llamaban ahí mamá grande, pues es que era de verdad, que era una madre para muchos de los escritores y que les ha ayudado muchísimo. Luego, cuando competías con ella para intentar comprar
una cosa, pues ya era distinto. Pero era muy respetuosa, muy cariñosa, muy dura negociando, pero en fin, que ha hecho historia y que luego convirtió la profesión de agente literario en una profesión de mujeres, ¿no? Y ha tenido muchas buenas alumnas, de manera que casi todas las agentes literarias son mujeres, ¿no? Solamente en la última faceta de su vida se lió profesionalmente con un agente importantísimo que es Andrew Willey, que le llaman el Chacal, y salió tarifando, ¿no? No sé por qué, pero salió tarifando, ¿no? Pero bueno, me parece que ha sido una mujer realmente importantísima para el mundo de la cultura. Lo siento mucho. Era una mujer encantadora. Yo la quería mucho y siempre me ha ayudado y siempre ha sido muy razonable cuando le pedías un artículo de alguien y no teníamos dinero. Ha sido muy razonable. Conmigo personalmente ha sido muy razonable y por lo tanto yo la estimaba mucho y lo siento muchísimo. Respecto a la competencia o el guirigay que nos organizamos en los blogs y demás, pues claro, la crítica literaria en un suplemento como el nuestro, en una revista como el nuestro, pues realmente no puede competir con la cantidad de voces y de blogs y de esto que hay en las redes sociales. Efectivamente, la capacidad de influencia es infinitamente menor, ya lo sabemos, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Ya sabemos que nosotros no podemos hacer nada poniendo una crítica de un autor en Página Par y una columnita porque es un autor muy conocido pero que ha escrito un libro peor. No sabemos que haciendo eso y luego vemos al autor que le dedican 3 minutos en el telediario, pues claro, ya sabemos que va a vender mucho porque nosotros no manejamos las mismas armas que otros muchos, ¿no? Pero nosotros nosotros hacemos los libros, hablamos de los libros y de los autores y en extensión y en todo un poco en consenso, como os he dicho, con los críticos y que los suponemos libres y ya os digo que nos equivocamos, pero en fin, como pretendemos no equivocarnos, pues nos equivocamos menos porque le ponemos mucho interés en no equivocarnos y en no ser injustos, aunque algunas veces pues seguramente lo hemos sido, pero que no podemos competir, no, pero cada uno tiene que hacer bien sus cosas. Es que claro, yo ya no me pongo, si yo ya sé que se va a leer mucho más una frase procaz que haya salido, porque ya sabemos cómo también somos los periodistas, que elegimos a lo mejor la frase más contundente o más llamativa de una entrevista, además, pero ya sabemos que hay muchas veces que un escritor, depende que elijas de su faceta, qué cara pongas en el escaparate, pues se vendería más o menos, pero nosotros tenemos que tener ese ten content de intentar que nos lean, obviamente que nos lean, porque necesitamos que el cultural se venda y que nos lean y que sean además entretenido. Fíjate qué palabra empleo, que no se caiga de las manos, pero metiendo ahí rigor y en fin, y un poco el talento en lo que podamos, ¿no? De manera que competir tenemos todas las de perder, pero hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pues luego, oye, llevamos resistiendo. Nosotros cuando dejamos de publicarnos, dejamos de salir con El Mundo y fuimos ya al kiosco que había que pagar, al principio 50 céntimos y ahora 1 euro, nos creímos que iba a ser nuestra muerte y pues no, hemos resistido la soledad en el kiosco y cuando pasamos de 50 céntimos a 1 euro, oye, casi no bajamos ni 200 ejemplares, casi no lo bajamos y lo que tenemos es que hacer en lo posible bien las cosas y que se trascienda un poco, que se vea que no estamos muy mediatizados y que no obedecemos a cosas espurias, sino simplemente que queremos que nos lean, ¿no? Y intentamos que cada uno, que los críticos son muy de su padre y de su madre, es decir, no queremos, como ha dicho el Papa Francisco, que lo he oído esta mañana en la radio, no queremos conventillos ideológicos. Pues eso, nosotros tampoco queremos que nos marquen las ideologías, las amistades, las enemistades
los círculos de poder intentamos escabullirnos y, bueno, más o menos, algunas veces, pues a lo mejor no lo hacemos del todo bien, pero normalmente sí nos intentamos escabullir y tenemos ahí nuestro rinconcito del cultural desde hace 18 años y en la web que volcamos íntegro el papel y luego tiene muchísimo más que hacemos en una redacción diaria, ¿no?, de cultura diaria, pues llevamos muchos años ya y yo creo que ya, pues bueno, competir no competimos con la red a lo bestia, pues no, tenemos las de perder, pero bueno, si nosotros tenemos nuestro hueco y nosotros no intentamos no defraudar, pues eso es lo bueno, ¿no? Nosotros en la red, por cierto, el volcado del contenido en papel semanal es más o menos un 30% de lo que ponemos en la web. Esto, por ejemplo, de Martínez de Pisón, bueno, claro, es nuevo porque es una noticia de hoy. Y tenemos, ¿ves? Por ejemplo, este del primer café con Illy. Este Illy, esto es una marca de café, como sabéis, que nosotros vimos que se dedicaba mucho al arte y que se dedicaba mucho a la cultura, que le interesa, ¿no? Y entonces le propusimos que nosotros teníamos esta sección de todos los días desde el principio de los tiempos que le llamábamos Buenos Días, simplemente. Y hacemos todos los días una entrevista. Mira, está César Rendueles, que hemos hablado durante el almuerzo de él, ¿no? Entonces, nosotros entrevistamos todos los días en esta página a una persona que es noticia ese día, ¿no? Y entonces nos parecía que podíamos coger la idea del primer café en lugar de... Y entonces lo único que nos ha hecho Illy, que por esa publicidad, es que en lugar de Buenos Días se llama el primer café con Illy. Pero vamos, ellos no saben ni quién me vamos a meter ni nada de nada. Nosotros lo hacemos como lo hacíamos siempre, nada más que se llama así. Está la cartela, pues se llama de otra manera, ¿no? Y bueno, pues... Ali, por favor. Sí, un momentillo, traen yo el micro ahora, un momentillo. Blanca, me ha parecido interesante la mayoría de las cosas que le he escuchado, pero tengo algunas reservas sobre un par de ellas. Me produce cierta desazón el concepto tan mercantilista que se hace de la cultura, que en su explicación, mejor es que yo soy excesivamente rigorista o por cuestiones generacionales, pues entiendo la cultura de otra manera, pero me parece excesivo, ¿no? Me recuerda inevitablemente, pues tendría que hacer una comparación de tipo hasta histórica, me recuerda un poco al sofismo, a los sofistas. Claro, esto a mí me produce bastante convulsión. Esta mañana se habló con frecuencia, se citó con frecuencia por otro de los ponentes, por Víctor, del tema de la ilustración. Yo creo que cuando Diderot o d'Alembert hicieron su obra, pues no estaban pensando precisamente en el aspecto mercantilista, no. Estaban pensando en la difusión, como es lógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacerle, pues insisto, una humilde reserva a lo que acaba usted de decir sobre la mercantilización de la cultura. Y otro aspecto sobre el que también tengo cierta reserva es el hecho de la crítica, vamos, la referencia que usted hace a que se le den consejos a los críticos literarios. Claro, a mí me choca un poco que un periodista, con todos los respetos, pues tenga que darle consejos a un crítico literario para que haga pues, su crítica. A mí, sinceramente... Es que no, me he expresado mal, entonces. No, lo habré entendido yo mal, seguramente. No. Sea como sea, si estoy equivocado, retiro la pregunta, pero si estuviera en lo cierto, me mantengo en el hecho de que creo que un crítico, aunque sea pues, por cuestiones de tipo, en fin, crematístico, nunca se le deben dar consejos. Creo que un crítico hay que dejarlo que actúe precisamente en su función, pura y simplemente libre. Si no, entonces su crítica, evidentemente, deja de ser crítica. Nada más, muchas gracias. Gracias. No, yo me he debido expresar mal porque precisamente el crítico, ya he dicho que nosotros damos los libros a los críticos, pero no tanto sino porque nosotros tenemos que formar un menú un poco variadito y un menú que tenga, si tiene filosofía, y que tenga también ciencia o que tenga poesía y que tenga, bueno, nosotros siempre tenemos poesía, tenemos una página o dos páginas siempre de poesía. De manera que hacemos un menú variadito, no solamente en géneros, sino también en editoriales, para que no nos coincidan todos de una editorial o todas o muchas de una editorial. De manera que nosotros, desde la cocina del cultural, nosotros distribuimos los libros, pero luego
creo que he dicho que el crítico es el que decide, no solamente decide qué extensión, sino decide si se da o no se da, porque si él considera que no se da. Y luego, una vez que nos mande el texto, ese texto va a misa, no se toca. Y eso lo puedo decir muy alto y muy claro porque tengo muchos críticos que me podrían desdecir. No se tocan los textos de los críticos. Incluso cuando son negativos para una persona, pues que ya después de muchos años pues haces amistades con algunos escritores y demás. O sea que los críticos no, yo les respeto muchísimo y efectivamente escriben lo que ellos quieren. Escriben lo que ellos quieren. Nunca les obligamos a escribir de un libro, nunca. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, yo como no hay preguntas, Hombre. no quería hacer una pregunta, quería decir que fui 15 años crítico del Cultural. Es verdad, hombre. Y bueno, de arte, que hoy se habló más de libros, pero que es verdad que nunca se ha tocado ni una línea y que siempre se nos ha respetado completamente, ¿no? Y hemos elegido, sobre todo la gente de provincias, pues, que es como se les llama desde los periódicos de Madrid a los que estamos fuera, siempre hemos tenido la opción de escoger lo que nos parecía interesante o no, ¿no? Y por otro lado, sí alguna vez hemos recibido consejos. Yo personalmente he aprendido muchísimo de los pocos consejos que he recibido, por ejemplo, de Blanca, ¿no? Muchas veces antes lo habló. Tendemos un poco, sobre todo al principio, a retorcernos un poco con las palabras, ¿no? A utilizar demasiadas palabras esdrújulas, por decirlo de alguna manera. Y realmente, pues, esa idea de poder llegar siempre a la gente, independientemente de no perder ningún rigor ni perder nada de contenido conceptual que pueda tener unas palabras, pues eso, por ejemplo, yo lo aprendí de escribir en el Cultural, ¿no? Es decir, digamos que en cierto modo esos consejos a veces están bien, siempre que no coarten para nada la opinión, como en mi caso, pues nunca se hizo, ¿no? Y aprovecho para saludar a Blanca. Ah, me alegro. Gracias, David. No te había visto. David es un ejemplo de las cosas que pasan en el Cultural, que hace 2 años así que no nos vemos, pero nos hemos visto en nuestra vida 4 o 5 veces en 15 años. Y él está aquí. Nuestras relaciones por mail o por teléfono con la responsable de arte, en este caso, además, porque cada uno, porque los tenemos muy desgregados, casi toda la crítica, ¿no? Para no caer en ese centralismo que muchas veces no nos damos cuenta y pecamos de ello, ¿no? Temos tempo para unha última pregunta, porque a verdade que vamos un pouco pillados. Vamos. Si non pregunto eu, teño unha cousa que tiña ganas de preguntar, a verdade, aproveito que ninguén o fai. Blanca, los suplementos culturales que están dentro de los periódicos siguen siendo como muy importantes y siguen teniendo mucho peso, pero yo noto que, a lo mejor es una percepción subjetiva mía, pero cada vez más en los últimos años hay como una mayor presión, como por parte de esos grupos editoriales que pertenecen al mismo medio, por imponer la agenda de los libros y de los productos que sacan. ¿Tú crees eso? Si crees que cada vez hay una mayor presión por, digamos, que afecta a la independencia de esos suplementos y a lo que acaban escogiendo. Bueno, pues sí, todos sabemos que algunas veces sí que pasa, claro, yo no voy ahora a criticar a los otros medios, pero formar parte de un conglomerado pues siempre trae sus ventajas y sus inconvenientes. Te sientes más arropado, te airean los scoops que puedas hacer o las cosas buenas que publiques, se te airean más, pero tiene también sus contrapartidas, es decir, claro, pues sobre todo si hay un grupo que tenga un montaje editorial importante, ¿no? Entonces es más complicado. Yo en ese terreno lo he tenido más fácil, porque no tenía esto detrás, ¿no? Pero siempre, claro, es que uno se juega muchas veces en la cultura y entonces, claro, mucho dinero me refiero, ¿no? Y entonces, claro, quieren muchas veces que todos los satélites de esa empresa que tiene muchos satélites, pues todos hablen o de la película que has producido o del libro que publicas y demás. Es muy tentador hacerlo y debe ser muy difícil no hacerlo. ¿Y crees ¿no? que afecta al final a la credibilidad de esos suplementos? Yo creo que un poco sí. Un poquito bajo sospecha es lógico que estén, ¿no? Que estemos, no, yo no hablo ya de nada, pero creo que es fácil perder credibilidad, ¿no?
es relativamente fácil, aunque luego lo compenses con otras cosas, con calidad en muchas cosas, pero es más fácil, sí. Es difícil sustraerse a eso, ¿eh? Es muy difícil. Pues Blanca, muchísimas gracias por la estupenda conferencia. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Bueno, pues continuamos con las mesas. Un cambio de perspectiva importante. Si antes hablábamos con Blanca, profesional desde los medios, ahora nos vamos a centrar un poco más en la comunicación corporativa, en la comunicación desde las propias entidades e instituciones. Vamos a hacer unas visiones complementarias. Además, eles se complementaron muy bien por correo electrónico para hora de falar. Vamos a hablar sobre comunicación desde centros e entidades culturais. Empezamos con Raquel Martínez, que é profesora de xornalismo da Universidade de Valladolid. Raquel, cando queiras. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, me gustaría, bueno, pues dedicar mis primeras palabras a dar la enhorabuena a los organizadores por la iniciativa y, bueno, agradecer de una manera, bueno, pues más específica al catedrático José López por su consideración y a Manuel Gago, bueno, por todas las facilidades brindadas. El título escogido para englobar mi intervención, que pueden ver en pantalla, lo que pretende es poner en cuestionamiento tanto el fondo como la forma de la comunicación actual que pues, transmiten los museos y las instituciones culturales en general actualmente en el ciberespacio, ¿no? Y me gustaría abrir esta mesa redonda con una idea capital, básica, ¿no? La necesidad de establecer un equilibrio entre la forma y el contenido de los mensajes de la comunicación. Algo que puede ser aplicable a cualquier institución, sea pública como privada, y esté orientada hacia la moda, los deportes o, como es el caso que nos ocupa, hacia el arte y la cultura. Y esta premisa es especialmente importante para el caso de los museos, ya que durante años privilegió y destinó gran parte de sus esfuerzos a alcanzar un contenido perfecto, ¿no? Y con esto quiero hacer referencia a que no contuvieran errores conceptuales, ¿no? Y que, a su vez, adquirieran la suficiente profundidad como para satisfacer las expectativas de conocimiento de los más exigentes, es decir, del público más iniciado. Olvidando que la forma, bueno, pues también transmite, también tiene un valor y un significado. Y dentro del concepto de forma, en esta se incluyen también aspectos como, bueno, pues desde la elección del canal más adecuado para alcanzar al receptor, a la adopción de un lenguaje comprensible, o incluso la incorporación de elementos que hagan, bueno, pues más atractivo el propio mensaje, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues ya entraríamos dentro del campo, pues, del color, de la tipografía, de la composición, etc. Lo que sucede es que cuando la balanza se inclina hacia el contenido, porque las formas no son las correctas, las adecuadas, se cae en el riesgo de perder la atención del receptor.
Y cuando este desequilibrio se invierte, es decir, se desdeña el contenido en favor de un contenedor muy vistoso, lo que puede suceder es que se diluya el interés de los públicos. Como consecuencia, tengamos una u otra situación, toda esa inversión de tiempo y de esfuerzo y de recursos que el museo haya podido generar, invertir, bueno, pues, habrá sido al final en vano, ¿no? Y aunque esta afirmación, este equilibrio que yo mantengo que es importante tener entre fondo y contenido, es aplicable, es válido tanto para la comunicación analógica o tradicional, también lo es para la comunicación digital. Y a mí me gustaría insistir más en esta faceta por el gran potencial que presenta y porque, como veremos a lo largo de mi intervención, bueno, pues el museo aún no está explotando al 100%. Bien, para poder llevar a cabo una comunicación digital exitosa, antes de que el museo lance su primer mensaje virtual, es imperativo que domine dos aspectos. Por un lado, que conozca las cualidades de ese nuevo medio y, por otro lado, que sea muy consciente de cuáles son las demandas de sus usuarios. Porque no hacerlo, bueno, pues puede llegar a proyectar una imagen de falta de profesionalidad difícil de remontar, que además puede hacer que su potencial audiencia se aleje, puesto que entienda que no comparte con ella la misma sintonía o la misma forma de hacer. Muestro un ejemplo puntual, desvinculado en este caso totalmente del ámbito de la cultura, pero en el que claramente se demuestra que un despiste, algo que puede parecer anecdótico, llegó a generar una gran repercusión y obligó a la principal agencia de noticias de nuestro país, a enmendar su error e incluso a pedir, bueno, pues, disculpas públicas, ¿no? por tal efecto. Bien, atendiendo a esa primera recomendación que yo les mencionaba, me gustaría insistir en cuáles son las principales características que definen a la comunicación digital en lo que denominamos social media o medios sociales, ¿no? Y que englobaría tanto a las redes sociales como a las plataformas para compartir contenido, tipo YouTube, Instagram, Pinterest. Incluiría también a los blogs, a las wikis y prácticamente a cualquier site creado para comunicar, ¿no? Para establecer un diálogo. Bien, el principal rasgo que define a este conglomerado de medios es que emisor y receptor se sitúan en un mismo plano, ¿no? Adoptan el mismo peso y, por tanto, a priori no se establece ningún tipo de jerarquía. Algo totalmente novedoso para el museo, acostumbrado a que su voz y su discurso fuera el único autorizado, ¿no? Esta situación cambia radicalmente con la llegada de Internet al permitir que otras voces se escuchen e incluso que lleguen a hacer sombra y a cuestionar a lo expresado o al menos lo defendido por el museo. Además, bueno, si reflexionamos un poco en torno a la razón de ser de la mayoría de estos medios, rápidamente podremos llegar a la conclusión de que están especialmente orientados hacia la conversación, el diálogo, el debate y, por qué no, también a poner en entredicho, en cuestionamiento, esas tradicionales voces autorizadas. Eso no significa que el museo haya dejado de tener valor o que su opinión ya no interese, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que ahora el museo tiene que ganarse día a día su prestigio, ha de labrar un reconocimiento que antes no se cuestionaba y que le venía dado únicamente simplemente por llamarse museo, ¿no? Este cambio, en cierta manera traumático para muchos, y hay ciertos ejemplos de museos en los que se puede dar uno cuenta de que ese cambio no ha llegado a formar parte de su idiosincrasia, hace o les implica el que necesiten un mayor esfuerzo comunicativo, ¿no? Un esfuerzo extra por mantenerse y por brillar, como digo, con luz propia, ¿no? ¿Y qué se obtiene a cambio de este sobreesfuerzo? Nos podríamos, ¿no?, un poco cuestionar. Bueno, pues una estima, un reconocimiento público
que lleva a que el público se convierta en prescriptor del centro y recomiende a sus círculos de allegados el hecho de participar de una manera o bien presencial o bien virtual de la comunidad del museo. Algo que, bueno, que ya os puedo asegurar, y espero que Javier esté de acuerdo conmigo, en que no se consigue a base de talonario ni a base de grandes campañas publicitarias, sino que es el trabajo diario el que al final, bueno, pues, tiene como objetivo, tiene como, como fin un reconocimiento. Por tanto, uno de los principales primeros requerimientos para poder llevar a cabo una comunicación digital exitosa es tener presencia en la red, ¿vale? Para que nos vean, para que nos conozcan y, llegado el momento, el museo adquiera la suficiente notoriedad. Pero mucho cuidado, esa presencia en ningún caso debe de ser a cualquier precio ni tampoco de cualquier manera, ¿no? Y como muestra, bueno, pues recupero un pantallazo realizado en el año 2013 al perfil del Museo Esteban Vicente, ubicado en Segovia, donde se aprecia que la intervención del museo es prácticamente nula, ¿no? Su acción se ha limitado a abrir un perfil y ha dejado de lado uno de los componentes fundamentales de la comunicación, ¿no? Que es de dotarlo de contenido, ¿no? De esta manera, bueno, pues podemos apreciar que el número de tweets y de personas o de instituciones que lo siguen es de cero, ¿no? Afortunadamente, esta situación al poco tiempo cambió y, bueno, podemos corroborar que a principios de septiembre de este año, de 2015, bueno, pues ya superaba los 2.400 tweets y seguidores, ¿no? Bien, acabo de mencionar que los contenidos son una parte fundamental de la estrategia comunicativa de cualquier entidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los contenidos nos van a ayudar, van a contribuir a que el museo alcance un buen posicionamiento en la web y, esto perdurado en el tiempo, bueno, pues consiga una adecuada visibilidad, ¿no? Sin embargo, para que el contenido tenga tan buenos resultados, debe de cumplir con una serie de rasgos básicos. En primer lugar, ese contenido ha de ser útil, ¿vale? Es decir, tiene que servirle al usuario para algo, tiene que tener una aplicación práctica. En segundo lugar, el contenido ha de ser interesante, ¿no? Tiene que generar en el receptor un deseo por saber más, por profundizar, por indagar. El tercer rasgo estaría relacionado con la originalidad, ¿no? Todos sabemos que actualmente el plagio, ¿no?, está duramente castigado, no solo penalmente, sino también socialmente. Si no, bueno, pues animo a traer a la memoria, ¿no?, el daño reputacional que empresas como Inditex o marcas personales como la de Paula Echeverría, ¿no?, pues han sufrido por no gestionar de una manera adecuada y conveniente sus contenidos, ¿no? Y en último lugar, bueno, pues junto a la utilidad, el interés, como digo, esa originalidad, habría que mencionar que el contenido elaborado por los museos debería de renovarse, ¿no?, de actualizarse periódicamente para fomentar en el usuario la necesidad o el interés, ¿no?, por consultar de una manera habitual los espacios virtuales del museo. Como veis, cumplir con estos requisitos que estamos enumerando implica una inversión importante de tiempo, pero también y sobre todo que la persona que lo lleve a efecto, bueno, pues tenga las suficientes habilidades comunicativas, expresivas y también conocimientos profundos sobre el ámbito cultural en general y sobre, bueno, pues los fondos, las actividades y sobre todo también la idiosincrasia del propio museo en particular, ¿no? Y de ahí que aproveche, bueno, pues la coyuntura para reivindicar que las tareas relacionadas con la comunicación, bien tradicional o bien digital, no deberían de recaer en ningún caso en la última persona que forma
que entra a formar parte de la institución, ¿no? Y que todos sabemos que en muchas ocasiones, bueno, lo hace bajo la forma de becario. Si bien es cierto que las personas más jóvenes pueden tener una mayor facilidad para manejar las plataformas o estar más familiarizados con la tecnología, eso no les acredita para ser la voz de la institución en un escenario tan importante y tan consultado como es Internet. Y me gustaría insistir en este aspecto porque si tenemos claro que un director de museo nunca permitiría que un becario inaugurara una exposición o respondiera a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el mismo criterio se debería de seguir a la hora de decidir qué persona está detrás de un perfil institucional, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, pues que hay que profesionalizar la labor comunicativa, también la digital, ¿no? Y para ello, además, bueno, pues contamos con dos nuevas figuras profesionales que han emergido recientemente, ¿no? Como es la del Content Curator y el Community Manager, ¿no? Que, bueno, pues están orientados cada uno en su parcela a cumplir con estas funciones que venimos comentando. Bien, una vez que conocemos algunas de las claves que permitan atraer y fidelizar a los públicos del museo en el ciberespacio, me gustaría referirme a las principales conclusiones de un estudio desarrollado en 2014 que analizó la estrategia comunicativa de los principales museos de arte contemporáneo en España en la red, ¿no? Y de esta forma también nos sirve para confrontar la teoría con la realidad, ¿no? Con lo que están haciendo actualmente los museos. Por lo que respecta a la página web, constatamos que de todas las instituciones inscritas en el directorio de museos dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, solo la mitad de estas instituciones cuentan con una página corporativa propia y activa, es decir, en uso. Y de estas nos llamó especialmente la atención que cerca de un 30% dependiera de un site mayor, generalmente un ayuntamiento, una diputación o un portal turístico conjunto donde se alojaba la información referente al museo. Finalmente, de las 21 páginas web, museos, que como digo, se analizaron, observamos que en ellas existía una adecuada información de carácter práctico, ¿no? Que además se orientaba principalmente a planificar la visita y a dar a conocer la oferta cultural del propio centro, ¿no? Y un ejemplo representativo de esto, bueno, pues sería la página del MACA, del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, donde, bueno, pues nos indica cómo llegar hasta el museo atendiendo a las diferentes posibilidades de medios de transporte, ¿no? E incluso, bueno, pues dedica varias pestañas a, como digo, esa oferta cultural que ofrece, incidiendo en las exposiciones, ¿no? Y utilizando un criterio temporal para su clasificación, ¿no? Y vemos que es posible consultarlas en función de si son actuales, son próximas, futuras, o si por el contrario ya se celebran. Sin embargo, constatamos que cuando de lo que se trata es de atender las necesidades específicas de ciertos públicos de interés para el museo, como pueden ser los periodistas, los niños o los docentes, se observa que la tendencia se invierte, ¿no? Y que son una minoría los museos que ofrecen en el ciberespacio soluciones adaptadas a estos públicos, ¿no? Soluciones que van desde la configuración de una sala de prensa online a la creación de contenidos infantiles adaptados, pensados para los más pequeños y por lo tanto que tienen en cuenta el nivel, o, bueno, pues recursos didácticos que sirvan de apoyo a la labor de los docentes, ¿no? A pesar de, como digo, ser una tendencia minoritaria, evidentemente hay excepciones y hay casos, bueno, pues que
sí que cumplen con estas expectativas, ¿no? Y como ejemplo, bueno, pues muestro un juego interactivo desarrollado por el Museo Guggenheim, bueno, pues para acercar al museo a los más pequeños. Bien, otra importante conclusión a la que llegamos es que la oferta cultural de las sedes web de museos en España se orienta principalmente a atraer a usuarios, a visitantes, a las instalaciones del centro, desaprovechando en gran medida las virtudes que les puede ofrecer Internet, ¿no? Y como ejemplo, podríamos poner como datos contundentes y representativos que solo 1/3 de los centros estudiados ofrecen proyectos colaborativos en línea que supongan que el público virtual, bueno, pues adopte un rol activo, ¿no? Que participe de una manera clara. Ningún museo mostró formación aún en línea, lo que se conoce como e-learning, y solo unos pocos fueron capaces tuvieron la iniciativa, más bien, de retransmitir bien en directo o en diferido, bueno, pues sus actividades presenciales sobre las que con tanto ahínco, bueno, pues informan e involucran al visitante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues celebro que el Consello haya tenido la iniciativa, ¿no?, de retransmitir y por lo tanto, dar divulgación a sus actividades. En definitiva, la participación de los públicos en el museo está aún por explotar, ¿no? Y esta iniciativa permitiría a los museos conocer con mayor detalle a sus usuarios y, por qué no, también mejorar, al conocerlos mejor, su sintonía con ellos. En cuanto al uso de las redes sociales, vemos que Facebook es la plataforma que concentra el mayor número de amigos, con una media ligeramente superior a los 23.000 seguidores, cifras del año pasado, aunque, bueno, existen casos que siempre despuntan y van a la cabeza, ¿no? Como es el Museo Reina Sofía, que a principios de este mes, de septiembre de 2015, bueno, pues ya superaba los 270.000, o el caso del Museo Guggenheim de Bilbao. Las intervenciones de los museos en redes sociales tienen un carácter principalmente promocional, ¿vale? Y es que el museo busca, como ya hemos constatado y advertido en sus páginas web, convertir a ese visitante virtual, pues, en visitante presencial, ¿no?, que sea capaz de desplazarse físicamente a sus instalaciones. Para ello, la estrategia que sigue es la de informar diariamente, en algunos casos incluso machaconamente, de cuál es la oferta de sus actividades, bien en cartel o bien por inaugurar en los días próximos, ¿no? Una estrategia que hemos podido constatar que prácticamente es constante en todos los museos. Por lo tanto, ejemplos no nos faltan. En este pantallazo, bueno, pues he recuperado 4 tweets de 3 museos diferentes, pero, bueno, consultando el muro de cualquier institución lo podremos ver claramente. En otras ocasiones, el uso de las redes sociales es utilizado para dar testimonio de los eventos ya realizados y, de manera más esporádica, en difundir los fondos de la colección, ¿vale?, para tratar de suscitar un cierto interés en los usuarios, bueno, pues por conocer determinada obra en cuestión, ¿no? Un último aspecto sobre el que me gustaría insistir es en las escasas diferencias que encontramos en cuanto a la gestión por parte del museo de Facebook y de Twitter, ¿no? La prueba más evidente es que con mucha frecuencia se replican los contenidos de la una a la otra, duplicando, por tanto, los esfuerzos para alcanzar al final un mismo fin, ¿no?, que, como he comentado, se orientan principalmente hacia la autopromoción, ¿no? En un ejercicio por tratar de constatar, ¿no?, y de comparar
como digo, la gestión de las 2 redes sociales más seguidas, mayoritarias. Bueno, pues en la columna de la izquierda podemos ver el mensaje publicado en Facebook y cómo su réplica en Twitter, ¿no? Y donde podemos observar que en muchas ocasiones se utilizan, bueno, pues desde las mismas palabras, las mismas imágenes, incluso a veces coinciden hasta la misma fecha de publicación, ¿no? Y al final la vocación sigue siendo la misma, ¿no? Dar a conocer determinadas actividades. ¿Sí? Bien. Para finalizar, me gustaría, bueno, pues resumir, ¿no?, en 3 ideas las principales conclusiones de la intervención. La primera es que la comunicación corporativa en el museo, a pesar de ser una labor de reciente incorporación, sobre todo si lo comparamos, ¿no?, con labores tradicionales como la conservación o la investigación, a pesar de esto, insisto, la comunicación demuestra tener un potencial especial para acercar a la institución con sus públicos, ¿no?, para poder, bueno, pues consolidar una relación e influir también, ¿por qué no?, en la imagen que los usuarios, bueno, pues configuran en sus mentes. En segundo lugar, me gustaría mencionar que, a pesar de que existe una creencia generalizada de que es fundamental para cualquier tipo de organización estar en la red, hemos podido comprobar cómo buena parte de los museos desdeñan la posibilidad de estar en el ciberespacio al no tener un escaparate virtual, como puede ser una página web. A pesar de todo, hemos insistido de que no vale cualquier actuación y que es necesario cuidar tanto las formas como los contenidos que en estas plataformas se viertan. Y por último, insistir en que, bueno, pues la estrategia autopromocional que muchos museos están siguiendo, en el fondo hace que desaprovechen el resto de posibilidades sociales vinculadas a la participación que Internet les brinda. En definitiva, y como conclusión final, aunque dentro del ámbito de los museos sí que es cierto que se están produciendo cambios lentos pero contundentes, la sensación que queda es que este medio está aún sin explorar y que, por lo tanto, es importante que los museos, bueno, pues, encuentren como reto el utilizar las propiedades para abrirse a las comunidades de usuarios. Muchas gracias. ¿Sí? Moitísimas gracias, Raquel. Continuamos con Javier Pantoja, que é o xefe da área de desenvolvemento digital do Museo do Prado. Bueno, voy a intentar un segundo, si puedo, configurar el Google Chrome como si fuera mi Google Chrome. Creo que no, sí. Por favor, miren para otro lado por si ven mi contraseña. Tengo una intimidad que defender. Diciendo en voz alta se entera. Sí. Bueno, claro, la seguridad lo que tienes. Bien, están viendo la seguridad en estos momentos de... Bueno. Bueno, pues no me deja, pues supongo que tendrá un Forti aquí metido a nivel interno. Es igual, puedo hacerlo directamente sin necesidad de... Es que había traído la presentación en mi equipo, pero bueno, más fácil así, vamos más rápido. Bien, quisiera antes que nada agradecer a Manuel su invitación, a todos vosotros que habéis venido
Ha sido un placer compartir esta jornada, estar incluso con profesores que me han dado clase y de los que he aprendido mucho y con gente tan interesante. Y bueno, me gustaría enseñar un poco lo que hacemos en el Prado. Raquel ha hablado de museos de arte contemporáneo. El Prado no es un museo de arte contemporáneo, como pueden entender, pero sí es un museo que revisa constantemente la historia. Un museo de historia es un museo que se cuenta día a día. La historia está en su mirada y en su mirada está la contemporaneidad de la historia. Carlos V ganó la batalla de Mühlberg cuando la ganó, pero se revisa constantemente ese dato y la contemporaneidad está en la mirada del visitante que viene a verlo. Tiziano y Carlos V en la batalla de Mühlberg como una obra de Picasso, como una obra de cualquier autor que puedan ver ahora mismo en el CEGAC. No hay una distinción desde un punto de vista histórico-artístico puro entre un historiador del arte contemporáneo, un historiador moderno, un historiador de la prehistoria. Todo es una forma de entender la mirada. Así nos lo dicen los grandes artistas, así lo entendió Picasso, ¿no? Por eso me gustaría defender la contemporaneidad de la mirada y la contemporaneidad de por qué un museo como el Prado entra de lleno en cuestiones como redes sociales, como una web y como crear un ecosistema online, que es lo que hemos intentado en estos últimos años. Bien, antes que nada, como buen espartano, me gustaría atender a las leyes. Esto de caminante de Esparta y di que hemos muerto aquí por sus leyes, ¿no? Es una frase que no es cierta, no se dijo así. Como todas las grandes historias griegas, es una interpretación romana de la misma. Pero sí me gusta volver a la ley, porque bueno, la ley te da un marco, te da un nomoi importante, y si no te gusta, pues votas en el Parlamento y con suerte la cambias, ¿no? Pero está bien la ley para eso. Bien, el Prado tiene un marco legal, una ley que lo define como institución, y que es una ley del Organismo Público Museo Nacional del Prado, Ley 46/2003, que dice: el Museo Nacional del Prado tiene por objetivo la consecución de los siguientes fines. De estas leyes que son como maravillosas porque se entienden, ¿no? Garantizar la protección y conservación del patrimonio, exhibir ordenadamente las colecciones, fomentar y garantizar el acceso a las mismas al público, desarrollar programas de investigación y formación del personal, prestar servicios de asesoramiento, estudio, información y dictamen de carácter científico, etcétera. A eso nos dedicamos. Para eso me pagan. Y es muy importante tener claro para qué pagan a uno. Porque así, cuando va uno a trabajar y tiene sueño, tiene muy claro de por qué cobra lo que cobra, sea menos, más o poco, porque tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y es este tipo de cosas. Y si no le gusta, insisto, puede haber una elección general, votar y cambiarlo. Y en eso creemos un concepto que se llama democracia, aunque esté un poco cuestionado últimamente, y por eso es importante, ¿no? Estar constantemente cuestionándolo, ¿no? De ahí su fortaleza. Bien, me gustaría también, a raíz de estos objetivos y fines, en tanto que había un entorno en el que lo online estaba de forma muy pujante, tanto en redes sociales como en webs, en los últimos años hemos desarrollado en el Prado toda una estrategia de comunicación digital, enmarcada dentro de la estrategia de comunicación del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene una estrategia de comunicación muy clara, muy marcada, quizás no pública, por evidente, pero el Museo del Prado gestiona un inconsciente inmaterial que tienen todos ustedes en su cabeza, Museo Nacional del Prado. ¿El Prado les remite algo? Lo siento, el Museo de Alicante de Arte Moderno no les remite nada. El Prado sí. Y lo digo con todo el cariño a mis compañeros del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, ¿vale? Pero gestionar ese intangible es muy complicado, en tanto que tienes que gestionar una imagen preconcebida, un inconsciente, un inmaterial, que tiene todo el mundo en su cabeza. El Museo Nacional del Prado, igual que gestionar el intangible, que pues, es una mala comparación, pero que gestiona una marca que todo el mundo conoce y que todo el mundo trabaja, ¿vale? Y que tiene en su cabeza. Pues gestionamos un intangible como es el Museo Nacional del Prado, más allá de las colecciones que tienen dentro, más allá de todas sus obras que tiene dentro, más allá de todo el acervo después de 200 años, en 2019 celebraremos 200 años del Prado. El Prado tiene más años que algunos países, muy importantes, y con todo un acervo histórico-artístico y de investigación muy relevante durante todos estos años. Entonces, cuando se desarrolla una estrategia de comunicación digital y te enfrentas directamente con presupuesto en el que hablas de horizontalidad, en el que hablas de conversación tú a tú, ¿vale? En el que hablas con personas en las que tienes que mantener una conversación horizontal, esos presupuestos quedan muy en entredicho. En tanto cuando, por ejemplo,
Cuando empezamos a trabajar en Twitter, hubo un día que, por despiste, siempre respondíamos de una manera como impersonal, porque no teníamos muy claro cómo nos sentía la gente, ¿no? Un día, por despiste, contestamos de tú. Tuvimos 15 replies diciendo que por qué el Prado hablaba de tú y no de usted. Porque el Prado se supone que es un museo que huele a histórico, huele casi a naftalina, ¿no? Huele como antiguo, ¿no? ¿Y cómo que va usted a hablar de tú? ¿Cómo que eso va a hablar de una cuestión de horizontalidad? Con alguien como el Museo del Prado, que ya entras por ahí y vas como asustado, ¿no? Porque vas como Tiziano, Velázquez, ¿no? Es que como, hostia, esto es España, ¿no? Es algo como muy tremendo, ¿no? Bien, porque hemos reflexionado durante todo el día sobre conceptos que son como, o sea, común, horizontalidad, transversalidad, ¿vale? En el Prado hay departamentos que se dedican solo, ¿vale?, a mirar la estratigrafía de los pigmentos de las obras. Cuéntenle ustedes a una señora que es química, que su especialidad es estratigrafía de pigmento de obra, el concepto de transversalidad. Vamos a hablar un poco entre periodistas, ingenieros y tal, y cuénteselo. Y háblele de storytelling. Vamos a contar de buena manera molona, ¿vale? Digámoslo así, ¿eh? ¿Qué es una estratigrafía? ¿O qué es un infrarrojo? ¿O qué es una radiografía? ¿Vale? De una obra. El esfuerzo de mediación que tiene que hacer un museo como el Prado es brutal, porque el nivel de especialidad que tiene sobre sus contenidos y sobre lo que le toca estudiar es enorme. No somos un museo que acaba de empezar hace 4 años, llevamos estudiando obras de Goya. Dio obra al museo cuando Goya aún estaba vivo, ¿vale? O sea, llevamos estudiando nuestras propias colecciones desde los propios artistas. Madrazo fue director del museo, ¿vale? Picasso fue director del Museo del Prado. Entonces, cuando hablamos de transversalidad, cuidado porque todos estos temas que desde el punto de vista de lo social y de todo quedan con un discurso tan, perdónenme la expresión, y en el que yo personalmente creo, tan buen rollista o bien pensaste, y yo insisto, personalmente creo, se enfrenta directamente con una cuestión muy directa que es cómo te ve tu público y cuál es tu público. Esa es una gran pregunta. ¿Quién va al Prado? Bueno, y la pregunta siguiente no es quién va al Prado, la pregunta es quién va al Prado y tiene cuenta en Twitter. Y la pregunta no es esa siquiera, la pregunta es quién va al Prado, tiene cuenta en Twitter y entra en una web en la que se pueden consultar las bases de biblioteca del museo, se pueden consultar los boletines, se pueden consultar la cronología del museo desde el año de su fundación, se puede consultar más de 1000 obras en galería online a un nivel de contenido bastante importante y bastante interesante. O sea, ¿cómo hacemos llegar eso a tantísima gente? Porque no deja de ser un museo que al público le interesa. Es decir, me sabe mal sacar músculo, ¿no? Pero cuando antes Raquel, y esto es muy, claro, sale mal, pero uno lo saca, ¿no? Museo Nacional del Prado, 551.000 seguidores, ¿vale? Facebook, Museo Nacional del Prado, hablamos antes del Reina Sofía, con gran respeto y cariño a mis compañeros del Reina Sofía, a los que trabajo mucho con ellos, ¿no? Museo del Prado, insisto, yo si hubiera tenido mi equipo esto hubiera ido más rápido, pero bueno, da sensación de inmediatez, ¿no? Que también mola. Bien, Facebook. A ver si lo carga. 533.000. Google Plus, se lo digo yo ya, 450.000 el Google Plus, ¿vale? Porque claro, cuando el profesor San Pedro esta mañana hablaba de los públicos y de que me gustaría poner en cuestión, ¿no? ciertas cuestiones, porque, bueno, las has hablado en otras ocasiones con él, en otros cursos. Es decir, hemos puesto un crucificado de Velázquez, ¿vale?, en Google Plus y la gente se nos ha puesto a rezar. Perdonen, ¿por qué es más importante que alguien hable de la obra en sí y de su pintura? ¿Quién es la prioridad? Porque es tan importante. O sea, una historia de arte, yo estudio historia de arte, ¿tiene el monopolio de lo que sabe de lo que tiene que ser una obra de arte? No puede ser una relación, coño, un crucificado, perdonadme la expresión, es una obra religiosa.
La gente se nos pone a rezar Google Plus. El público suramericano, que es muy de Google Plus, se nos pone a rezar delante de la Inmaculada de Murillo, ¿vale? Nos puede sonar a broma, ¿eh? Pero eso es menos relevante que yo que puedo hablar de su radiografía, de la estratigrafía infrarroja. ¿Soy un museo menos cool por no dar un dato? ¿Desdeño a todo un público? ¿No es esto un poco de fascismo cultural esto? Los que rezan no, y vosotros que somos comunidad, ya que hablamos mucho de ellos, sí. El fascismo cultural va hacia un sentido y hacia otro. Desdeñamos a mi madre, que le gusta a Murillo porque hay muchas vírgenes y angelitos, pero elevamos a categoría de Dios a la conservadora de Goya porque habla del 3 de mayo y nos peleamos contra los franceses y mola. No sé, porque el Prado tiene que abarcar todo, ¿eh? ¿O es que los 500.000 personas que hay en Twitter les interesa solo la red social? Son todos seguidores de Shutdown. Y les mola el rollo, ¿no? O sea, no sé cómo explicaros. Hombre, no, evidentemente no. ¿Cuál es? O sea, cuidado con este tipo de argumentos que son muy forzados a veces, ¿eh? Y, insisto, desde la creencia en el que las comunidades funcionan, las redes funcionan y la comunicación va en este tipo de redes. Nosotros, los viernes, antes hablábamos de participación en redes sociales. ¿Cómo conseguimos participación en redes sociales para que la gente no se nos acongoje ante nuestra voz que pesa mucho? Pues hacemos juegos. Hay un juego los viernes en Twitter que se llama Al Detalle. Y no banalizamos nada, ¿eh? Jugar no es banalizar. Al contrario, esto es muy gadameriano. Lean a Gadamer. Jugar es la esencia del arte. Ontológicamente. Bueno, ya si quieren leer a Gadamer, léanlo. Pero jugar es una manera de acercar a un contenido complejo y una manera muy directa. Es decir, hacemos un juego que se llama Al Detalle, ponemos un detallito de una obra rebuscadito, ¿vale?, del Prado, y damos 2 o 3 pistas. Bueno, tenemos un seguimiento, unas 25.000 impresiones. Hay medios que quisieran 25.000 impresiones, ¿eh?, en un tuit. O sea, no sé, la señora Berasategui estaba aquí antes, Blanca, vamos, no sé, un tuit del Cultural, ojalá llegara a eso, sobre poesía, ¿vale? Entonces, es menos eso que hablar de esta estratigrafía infrarroja, que podemos hablar muchísimo. ¿Hacia dónde va? Cuando contamos, por ejemplo, dentro de unos días será San Miguel, creo que es, ¿no? Ese día hablamos de San Miguel y contamos, y ese día tenemos otro hashtag, ¿no?, que es tal día como hoy. Pues tal día como hoy se celebra San Miguel. Bueno, es un santo, será, entiéndanlo, que hay gente que lo verá desde una política muy, vaya hasta el Prado con su tradición cristiana, católica y apostólica y romana. Y puede decir nacionalista, venga. No lo sé, pero hablamos de San Miguel y enseñamos obras de San Miguel. Y enseñamos en la vida de San Miguel y contamos una historia y hacemos esa cosa que ahora mola mucho, que es decir, que hacemos storytelling. Pues si nos llevamos 45 tweets hablando de San Miguel y explicamos, evidentemente tienes que explicar la vida de un santo, somos un museo nacido de colecciones reales, nuestros reyes eran católicos, ¿qué le vamos a hacer? O sea, sí, en fin, contamos lo que tenemos, igual que Reina Sofía cuenta lo que tiene, el Thyssen cuenta lo que tiene, ¿no? Y también nos dimos cuenta, hace tiempo ya, que ya hablar de algo con 60 años de televisión, ya es mejor ponérselo en imágenes. Este es el canal en YouTube del Museo Nacional del Prado, ¿no? Tenemos más de 1000 vídeos subidos. Conferencias, cursos, explicaciones de exposición, restauraciones. Vale, es una comunicación, venga, bien, muy unidireccional. Se me puede tachar incluso de difusión. Bienvenida sea. Es que antes no se hacía. Es que antes el conservador de un museo como el Prado, que ya es como que te pesa, eres conservador del Prado, iba a un congreso a Alemania, contaba Dürer y se volvía a su casa. Y salía publicado en una revista científica de las que los que estamos aquí, que somos comunes mortales, no nos enterábamos de nada. Ahora hemos hecho un esfuerzo para que un conservador te cuente la exposición de Van der Weyden. Hay una labor tan grande de intermediación, de hacerle ver a una persona que está metida en libros, que está metida en el legajo 45 del año 23,
de que intente explicarle a alguien normal, digamos normal es la peor palabra peor término que podía utilizar, normal, del común de los mortales, no me gusta más, ¿no? ¿Qué es Van der Weyden? ¿Por qué es importante? Es tal labor, en esa labor estamos metidos mucho los museos ahora, ¿no? Todo esto viene de una labor muy anglosajona. Hay dos formas de pensar un museo, la anglosajona y la continental. Los museos anglosajones están pensados para que la historia sea una forma, o sea, su divulgación está pensada para comprender la historia. Tú te vas al British Museum y te cuenta la historia de la humanidad occidental, bueno, incluso no occidental, a través de sus piezas. Los museos continentales al revés. Queremos que las piezas estén por encima de la historia que contamos, ¿vale? Y aparte eso también influye también la manera anglosajona y continental de entender ciertas comunicaciones. No es baladí que las redes sociales la hayan creado gente en Estados Unidos. No es baladí que sean 150 caracteres. No es baladí que se hable de comunidad. Sobre el derecho, esto es da mucha vuelta. Sobre el derecho francés no se puede hacer de comunidad. Se puede hacer comunidad con un derecho consuetudinario. Hay que hacer una reflexión muy compleja sobre esto y que trasciende mucho más. Pero la labor de difusión y de divulgación de un museo nace en los museos anglosajones. Los gabinetes de educación y los gabinetes educativos anglosajones. No entender eso es no entender la historia de la museología. Los museos empiezan en la Europa continental como una mera recopilación de lo que es Polian o, sí, la Revolución Francesa, a fin de cuentas, ¿vale? Entonces, toda esta labor que hacemos, hasta hace muy pocos años, a no ser que fuera por los gabinetes de educación, era inexistente, ¿vale? Por terminar de cerrar mi intervención, que me gustaría hacerla corta y hablar con vosotros más, me interesaría también haceros entender que el uso de las redes sociales que hacemos no es porque queremos estar en todas, es porque nos interesa utilizar el potencial que tiene cada red social en lo que nos interesa. Es decir, utilizo Pinterest porque me permite tener un panel con todas las obras que existen sobre el legado Bosch. Y a raíz de una comunicación en Twitter, puedo explicar el legado Bosch y puedo decir, estas son las obras que pertenecen al legado Bosch. No porque mole Pinterest, no porque haya que estar en Pinterest. Por ejemplo, el Museo del Prado no está en Instagram. ¿Por qué? Porque estamos reflexionando cómo utilizar Instagram. Es muy importante, para un punto de vista de comunicación institucional, si vas a utilizar una herramienta, saber para qué la quieres. Porque te pueden dar la 1314 y que no te sirve para nada porque no existe, ¿vale? Entonces, hay que saber exactamente para qué la quieres. Nosotros utilizamos, por ejemplo, Storify para recoger toda esa... toda esa intervención de nuestros seguidores, por ejemplo, en Twitter, ¿qué realiza? Por ejemplo, aquí veis el al detalle, ¿no? El último juego, el al detalle del lavatorio, ¿no? Bueno, pues cogimos este detalle, ¿no? Autor-obra, esto fue hace 2 viernes, podéis jugar todos los viernes si queréis, las pistas que dimos, y aquí vamos recopilando, bueno, la respuesta, los ganadores, la intervención de cada participante, y de cada participante en el juego, ¿vale? Porque, claro, evidentemente el Prado tienes la sensación de que tú estás aquí y tú eres un usuario único, así individual y estás como muy abajo. Pero hay que intentar igualar un poco. Evidentemente, un usuario particular es muy complicado que reúna en sí todo el acervo, ¿no? Del Prado, ¿no? Pero si le das importancia a su aportación, se ve realizada y se ve incluso con cierta retroalimentación hacia tu propio museo. Hemos tenido comentarios en en Facebook, que nos han permitido corregir una cartela, porque estaba mal. Porque había una incongruencia y no te das cuenta que ponen 1516 y en otro lado ponen 1517. Y es una rata o, bueno, se te va a la hora de picar se te va a dar el 7, ¿no? Entonces, ese nivel de interacción es muy complicado. Desde el punto de vista de comunidad, intentamos crear eventos en redes sociales que nos permitan interrelacionarnos con otros museos, con otras instituciones. Me decía Manuel... bueno, cuando le preguntaba, bueno, Manuel, ¿qué quieres que cuente? ¿No? Y me decía, bueno, quiero que me digas también al final, como colofón, por dónde van los caminos, ¿no? De la comunicación. Y dije, bueno, ya llegamos al momento del gurú, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, creo que esto es importante. Creo que vamos, por un lado,
las grandes instituciones vamos hacia cierta creación de grandes comunidades de conocimiento. Esto es importante porque a perder cierta, también en esas grandes comunidades de conocimiento, perder cierta normatividad en el conocimiento. Es decir, hacemos un especial sobre Durero y también entra a la Biblioteca Nacional y habla de sus grabados. Y también entra al Museo del Albert Dürer de Alemania. Si conseguimos que en un momento dado, ¿no?, todos los museos en Twitter hablen sobre un mismo tema, o instituciones culturales, al menos el que lea nuestra TL, nuestra timeline, puede recibir algo de valor, puede aprender algo, ¿sabes? O al menos enterarse, o al menos echar la tarde mientras que vas en el autobús. Tampoco aspiramos a hacer nada más, ¿eh? Tampoco, o sea, todo lo demás es ya, creo, a mi modo de ver, mucha pretensión. Por eso, por un lado, crear grandes comunidades de conocimiento. Y por otro lado, dentro de unos meses, de aquí a Navidades, si todo va bien, lanzaremos la nueva web del museo. Esta web ya tiene 7 años, tiene muchísimo contenido dentro, pero necesita ser remodelada y bueno, la tecnología ha cambiado y todo ha cambiado, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde va el conocimiento y hacia dónde vamos en redes sociales y sobre todo en contenido, en conocimiento? Pues bien, vamos hacia esto. Esta es la Getty Foundation, ¿vale? Getty Book Libraries as Link in Open Data. Getty es una fundación, Los Ángeles, donde recoge principalmente mucho tema de imágenes, tiene un museo, ¿vale? Y hace esto, Link in Open Data. Da su base de datos en un archivo RDF, ¿vale? Para que tú puedas cruzarla con lo que quieras y puedas hacer una explotación. No tiene por qué ser comercial, simplemente la que quieras, a terceros. El Museo Británico hace lo mismo, en modo CIDOC. Bueno, sí, en CIDOC y en modo igual. Es decir, podemos coger la base de datos del Museo Británico, ¿vale? En Spark, hacer una consulta en query, ¿vale? Esto es muy ingeniero, ¿no? Pero no deja de ser algo que una institución da a un uso público común y generalizado. Si yo puedo cruzar mis bases de datos como el Prado, con ellos, perfecto, porque vas a buscar Goya y va a salir toda la información de Goya del Prado y va a salir toda la información que hay del British Museum sobre el Prado. Y va a salir toda la información que hay en la Getty Museum sobre una consulta que tú haces. No tienes que irte a 3 webs diferentes, ¿vale? Ese es el link en Open Data. Y hacia ese camino estamos siguiendo ahora mismo los museos. Y en ello estamos trabajando, la web nueva del Prado irá hacia eso. Y bueno, y nos parece interesante de que el hecho que podamos compartir cada vez más conocimiento, un conocimiento que, como se ha dicho antes, era muy aspiracional, muy centrado, había una forma de aglutinar el conocimiento en un sitio, no compartirlo, porque el conocimiento es poder y hacer un poco de romper esas cadenas que durante tantos años han llevado a las instituciones a cierto ostracismo autoimpuesto, ¿no? Y en eso estamos. Y bueno, y por ser corto, nada más. Muchísimas gracias. Un breve tiempo para preguntas, si alguien quiere hacer. Sí, espera un momentinho que te pasan o micro. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Javier, veo que tenéis muy claro lo que hacéis. Me pareció interesante eso que dices de que estáis planteándoos cómo, si resulta o no útil para el Prado exponer su obra y lo que estáis haciendo en Instagram. Pero me interesaba saber, sobre todo, desde que habéis empezado con este tipo de difusión, ¿cuáles han sido los planteamientos que habéis realizado que habéis tenido que echarlos atrás? Es decir, a lo que no ha funcionado. ¿Qué no ha funcionado? Es la pregunta más complicada que te pueden hacer. Porque lo que no funciona uno lo olvida rápidamente. Algo habrá.
Sí, estoy meditando un poco. No ha funcionado... A ver cómo los puedo explicar de una manera que se entienda. No ha funcionado pensar que el público que tienes es el público que realmente existe. Es decir, ha costado mucho llegar a un punto medio de nivel de interlocución, ¿vale? Entre ir hacia gente en Twitter, ¿no?, con muy alto nivel, o gente en Twitter que lo único que te da es un fab y te dice que enhorabuena, o en Facebook, ¿no?, que es una red, como esta mañana Víctor comentaba, muy acomodaticia. O sea, en Facebook todo le parece bien, hasta que uno ya desmadra y se pega y critica todo, ¿no? Pero es una red... Entonces, hacer una segmentación muy forzada de públicos no ha funcionado. Al contrario que mucha gente te dice, hay que hacer una segmentación brutal, muy claro el target de público, tal. No ha funcionado. No ha funcionado. Porque un día te puede interesar una cosa, digámoslo así, un día estás un poco más intensito, otro día estás menos cultureta, otro día... No, es así, lo siento, pero es que es así. O sea, no tenemos todo el día un nivel Heidegger y después otro día un nivel Belén Esteban. No es así, ¿vale? Tienes un día que te interesa más una cosa o otro día que en ciertas cosas tú controlas más y en otras controlas menos, pero es que eso pasa con todo. O sea, una segmentación de público muy definida no ha funcionado y lo hemos probado y no ha funcionado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería preguntarte cómo ha sido ese proceso para encontrar ese tono que estáis buscando en las redes sociales, ese tono pues más jugón, ¿no?, de encontrar ese juego del detalle. ¿Cómo ha sido un poquito ese proceso? Pues bueno, ha habido un proceso, esto es como las grandes cosas, creo yo, que es un poco, tú haces una estrategia, después haces tus tácticas, haces todo y después empiezas a ponerlo en común, te pones a hacerlo, ¿no? Y empieza el ensayo-error. Con el ensayo-error se aprende mucho. O sea, es así. Y a base de equivocarte, a base de hacerlo mal y a base de acertar otras veces. Y aparte también es importante hacer una labor casi de San Juan Bautista de evangelización interna, de predicar un poco en el desierto interno para que florezcan las flores fuera. No sé cómo explicar eso. Una institución como el Prado, con tanto peso, cuesta mucho a alguien, insisto, que está restaurando una obra de Panignano, ¿vale? Decirle, oye, ¿te importaría durante media hora ponerte delante de un vídeo y contarnos lo que estás haciendo? Pues hay gente que se presta y hay gente que dice, mira, es que mi trabajo es restaurar. Entonces, es complicado. O sea, digo restauradores que se prestan todos, ¿eh? Que dice restaurador, dice bibliotecario, dice quien sea. Es muy complicado hacer entender a nivel interno y ya cada vez hemos hecho un trabajo muy de evangelización, muy de de predicar en medio del desierto, que lo que hacemos es importante y que difundir lo que hacemos es muy importante porque si no se conoce, se va a perder. Es que se va a perder. Es que es muy duro decirlo así, pero porque hay gente que ama todavía. Yo tengo libros en mi casa y ama los legajos y yo me gusta abrir un libro que huela antiguo y tal, pero se va a perder si no lo compartes. Y entonces, hacer convencer eso, meter en la cabeza a mucha gente eso es muy complicado. Y desde el punto de vista externo, mucho trabajo de intuición, mucho trabajo, muchas horas y mucho ensayo y error, sí. Bueno, pues para ir más o menos ajustado el tiempo, vamos a hacer 5 minutos de descanso apenas para estirar las piernas. Dentro de 5 minutos, hasta 8:45, continuamos con la siguiente mesa. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, ha ido bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Las expectativas?